Despiertas creyendo que fue la alarma, hasta que una voz susurra tu nombre. Alma abre los ojos con el pecho apretado. Anoche descubrió un secreto que puede destruir a su familia y su fe. Su mejor amiga la traicionó. Su esposo miente. En la iglesia murmuran. Y, sin embargo, esa voz insiste. No es con ejército ni con fuerza. Es con mi espíritu. ¿Qué harías si lo sagrado empezara a hablarte en medio del caos? Si cada versículo encendiera una puerta, y cada puerta revelara otra verdad, más oscura, hoy Alma deberá elegir entre ocultar la vergüenza familiar o confrontar la mentira que la encadena, entre el miedo y la libertad, entre el silencio y la vida. Quédate. Esta historia abre heridas reales, traición, drama familiar, secretos guardados por años, pero también muestra cómo el Espíritu Santo transforma lo imposible. Suscríbete, dale like, comparte, y síguenos para no perderte un solo capítulo de esta serie completa. El sonido que la despertó no fue la alarma del celular ni el rumor lejano de los autos en la avenida. Fue algo distinto, más íntimo, más profundo. Alma abrió los ojos con un estremecimiento que le recorrió la espalda como si alguien hubiese rozado su piel. Había en la habitación una quietud imposible de ignorar, una calma que no pertenecía a la madrugada, sino a otro tipo de presencia. No se atrevió a moverse de inmediato. Permaneció en silencio, respirando con lentitud, mientras su mente intentaba convencerse de que todo era producto de un sueño inquieto. Sin embargo, su corazón latía con una fuerza inusual, como si estuviera respondiendo a un llamado que no podía comprender. Se giró apenas en la cama. El espacio junto a ella estaba vacío. Mateo no había regresado la noche anterior. Había dicho que trabajaría hasta tarde en el despacho, pero Alma conocía demasiado bien las excusas que se repiten con voz ensayada. La ausencia de su esposo ya no era una sorpresa. Lo que dolía era la forma en que esa ausencia se volvía costumbre, como una grieta silenciosa que cada día se ensanchaba un poco más. La penumbra de la habitación le permitió distinguir su celular sobre la mesa de noche. Dudó antes de tomarlo. Una voz interior le decía que no lo hiciera, que aún no era tiempo de cargar el alma con pruebas. Pero otra fuerza, más fuerte que su resistencia, la empujó a desbloquear la pantalla. Ahí, entre notificaciones triviales, aparecieron los mensajes de Valeria, su mejor amiga, mensajes dirigidos a Mateo, conversaciones breves, entrecortadas, pero llenas de insinuaciones que no podían malinterpretarse. El golpe de traición fue inmediato, tan frío como una daga en el pecho. La garganta de Alma se cerró, y sus dedos temblaron mientras releía una y otra vez lo escrito. Tragó saliva, intentando recuperar el aire. No podía llorar aún, ni gritar, ni correr. Una voz, no la suya, no la de su conciencia, susurró en lo más hondo de su ser. No corras. Permanece. Ese susurro fue tan real que Alma se incorporó de golpe, mirando a su alrededor como si esperara encontrar a alguien en la habitación. No había nadie. El silencio persistía. Sin embargo, el eco de esas palabras seguía vibrando en su interior, más poderoso que cualquier evidencia en la pantalla del teléfono. Llevó las manos al rostro y murmuró con apenas un hilo de voz. Si estás conmigo, muéstrame la verdad. Lo dijo sin saber a quién le hablaba, sin certeza de si estaba orando o delirando, pero en su corazón una calma inesperada respondió como una caricia. El amanecer se filtraba por las cortinas. Alma caminó hasta la ventana y la abrió. El aire fresco de la mañana la envolvió. Respiró profundamente. Recordó un versículo que su madre le había repetido tantas veces en la infancia. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Zacarías 4:6. Ese recuerdo no era casual. Había llegado justo cuando su mundo parecía tambalearse, como si alguien desde lo alto quisiera recordarle que no necesitaba todas las respuestas, ni toda la energía del mundo, que lo único indispensable era abrirse a esa presencia invisible que ahora la sostenía. Un ruido suave la sacó de sus pensamientos. La puerta del dormitorio se abrió y Mateo entró con una taza de café en la mano. Su cabello despeinado, la camisa arrugada y el olor a perfume ajeno lo delataban más que cualquier palabra. Colocó la taza sobre la mesa con un gesto mecánico, sin atreverse a mirarla directamente. Sus ojos vagaron hacia la ventana, hacia la cama,
hacia cualquier lugar menos hacia ella. «¿Dormiste bien?», dijo con voz baja, como si temiera la respuesta. Alma lo observó con una mezcla de tristeza y serenidad. El corazón le dolía, pero no había en ella la explosión de rabia que esperaba sentir. Había algo diferente esa mañana, algo que la mantenía erguida y contenida. «Desperté», contestó después de un largo silencio. «Y eso basta por ahora». Mateo inclinó la cabeza, confundido. Quiso decir algo más, pero no encontró palabras. Dio media vuelta y salió de la habitación. Alma lo siguió con la mirada hasta que la puerta se cerró. Solo entonces permitió que una lágrima corriera por su mejilla. No era de desesperación, sino de entrega. Como si, en medio de la traición y el dolor, hubiese encontrado un refugio invisible. Se arrodilló junto a la cama. No lo planeó. Simplemente cayó de rodillas. Apoyó la frente en el colchón y dejó que el silencio la envolviera. En ese instante, sin discursos ni oraciones largas, pronunció lo único que brotaba de lo más profundo de su ser: «Espíritu Santo, quédate conmigo todo este día». Esa petición no fue un ritual, fue un grito del alma. Y en cuanto lo dijo, sintió una certeza extraña, como si alguien hubiera tomado su mano en la oscuridad. Se levantó con calma. La casa, a pesar de las tensiones, parecía distinta. No había cambiado nada afuera. Los muebles seguían en su sitio, la rutina esperándola, las heridas aún abiertas. Pero algo había cambiado adentro. La carga parecía menos pesada. El miedo, aunque seguía presente, ya no tenía la última palabra. Alma caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua. Cada sorbo era un recordatorio de que, aunque el mundo se derrumbara, no estaba sola. El celular vibró de nuevo sobre la mesa. Otro mensaje de Valeria, breve y directo. «Tenemos que hablar, hoy». El corazón de Alma se aceleró. Sintió el impulso de responder de inmediato, de enfrentar, de exigir explicaciones. Pero la voz interior regresó, suave y firme. «No pelees sola, camina conmigo». Se obligó a respirar hondo y a dejar el teléfono a un lado. No era momento de reaccionar, sino de escuchar. La mañana avanzaba. Desde la ventana podía ver a los niños corriendo hacia la escuela, a los vecinos preparando sus autos, a la vida continuando como si nada. Y sin embargo, dentro de ella, algo completamente nuevo estaba comenzando. Un despertar distinto. No solo había abierto los ojos al día, sino al misterio de una compañía que jamás había sentido con tanta claridad. El espíritu no la había visitado para un instante fugaz. Estaba allí para permanecer. Mientras se vestía, recordó otras palabras que resonaban en su memoria como un eco familiar. Cuando despiertas en la presencia de Dios, nada es igual. Las cargas que ayer parecían insoportables, hoy se sienten más livianas. No porque hayan desaparecido, sino porque ahora sabes quién camina contigo. Sonrió débilmente al pensar en eso. Porque era cierto. Las pruebas seguían intactas, pero ella ya no era la misma. Al salir de la habitación, Alma supo que cada paso de ese día sería una decisión. Podía entregarse al resentimiento o podía caminar en paz. Podía dejar que la mentira la definiera o podía creer en la voz que la sostenía. No sería fácil. Tal vez las próximas horas traerían confrontaciones dolorosas, revelaciones que desgarrarían aún más su corazón. Pero en medio de todo, algo era seguro. No enfrentaría nada sola. Antes de abrir la puerta de la casa, apoyó la mano en el marco y susurró: «Dirige mis pasos, fortalece mis pensamientos, y si tropiezo hoy, recuérdame que tú sigues a mi lado». Un rayo de sol iluminó su rostro en ese instante. Para otros pudo haber sido casualidad. Para Alma fue una respuesta. Ese día había comenzado con una traición descubierta, pero también con un despertar mucho más profundo. Un despertar en la presencia del espíritu que la invitaba a no huir, a no callar, a no rendirse. Y aunque su corazón aún ardía de dolor, también sabía que la historia no terminaría en ese dolor. Alguien más grande estaba escribiendo junto a ella. Alma cerró la puerta tras de sí y caminó hacia la calle. La voz persistía en su interior, susurrando con ternura. «No es con ejército, ni con fuerza, es conmigo». Y con cada paso, el día que parecía condenado al fracaso comenzó a transformarse en un campo abierto de posibilidades. Ese sería el principio de una batalla silenciosa, de revelaciones dolorosas y de una libertad inesperada.
Alma no lo sabía aún, pero el espíritu ya había decidido caminar con ella hasta el final. La cocina estaba impregnada del olor a café recién hecho y del crujido suave del pan tostándose en la máquina. Alma bajó despacio las escaleras, consciente de cada paso, como si el suelo pudiera quebrarse bajo sus pies. No era cansancio lo que arrastraba, sino la sensación pesada de que todo había cambiado desde el instante en que leyó los mensajes en su teléfono. Sin embargo, aquella voz interior, tan clara y tan misteriosa, le había dado un ancla en medio del torbellino. No corras, permanece. Esa instrucción, aunque sencilla, se había convertido en su único sostén. Mateo estaba de pie junto al fregadero, fingiendo ocuparse de los platos de la noche anterior. El agua corría mientras él movía las manos con torpeza, evitando mirarla. Alma lo observó unos segundos. La línea de sus hombros caídos, la rigidez en la mandíbula, la manera en que sus dedos apretaban el borde del vaso, todo hablaba de incomodidad, de culpa, de una verdad que aún no se atrevía a pronunciar. Ella respiró hondo, sintió la tensión apoderarse de su pecho, y en vez de explotar, se limitó a sentarse a la mesa. El silencio entre ellos era más denso que el vapor que se escapaba de la cafetera. Cada ruido cotidiano, el golpeteo de la cuchara contra la taza, el chasquido del tostador, se volvía amplificado, como si el mundo entero quisiera recordarles que la rutina continuaba, aunque el corazón de ambos estuviera al borde del colapso. Alma pensó en romper ese silencio con palabras duras, con acusaciones directas. Tenía razones suficientes, pero una calma inesperada la frenó. No era resignación, era la certeza de que había algo más grande obrando en ese instante. Una voz suave le recordó: no pelearás con tu fuerza, pelearás con mi presencia. El celular de la casa sonó. Alma se levantó y contestó. Era su madre, doña Rosa, con su tono firme y a la vez maternal. Hija, no olvides que hoy hay reunión en la iglesia. Te espero, no faltes, dijo sin dejar espacio para objeciones. Alma cerró los ojos y asintió, aunque su madre no pudiera verla. La iglesia siempre había sido refugio y carga al mismo tiempo. Allí encontraba palabras de esperanza, pero también rumores, miradas inquisitivas y juicios disfrazados de consejo. Aún así, sabía que debía ir. Quizás ese día, más que nunca, necesitaba un lugar donde la voz del espíritu pudiera volver a hablarle en medio del ruido. Colgó el teléfono y volvió a sentarse. Mateo la miró un instante, apenas un destello de contacto visual, como si quisiera decir algo, pero enseguida apartó la vista. El silencio se hizo aún más insoportable. Alma tomó un sorbo de café, buscando fuerzas en el calor de la bebida. El sabor amargo le recordó lo amargo de su propia realidad, pero también le dio una claridad repentina. No podía sostener sola lo que estaba sucediendo. Un golpe en la puerta interrumpió la tensión. Alma fue a abrir y encontró a Lucero, la vecina que desde hacía años se había convertido en confidente y amiga en momentos difíciles. Lucero llevaba en las manos una canasta con pan recién horneado. Sus ojos, sin embargo, hablaban más que el gesto amable. Había en su mirada una mezcla de compasión y preocupación, como si supiera algo que Alma aún no quería escuchar. «Pasé a dejarte esto antes de ir al mercado», dijo con una sonrisa forzada. «Pensé que te haría bien tener algo fresco en la mesa». Alma la invitó a pasar. Lucero aceptó y dejó la canasta sobre la mesa. Mateo, incómodo, murmuró un saludo apresurado y desapareció hacia el segundo piso. Apenas la puerta del dormitorio se cerró arriba. Lucero se inclinó hacia Alma y habló en voz baja. «Tienes derecho a saber lo que otros ya murmuran», dijo con franqueza. «No quiero herirte, pero prefiero que lo escuches de mí. En la iglesia han comenzado a hablar. Hay comentarios sobre Mateo y sobre Valeria». El nombre golpeó a Alma como una campana de hierro. Ya lo sabía. Lo había visto con sus propios ojos en la pantalla, pero escucharlo en labios de Lucero lo hacía más real, más doloroso. Apretó los puños para no quebrarse en ese instante. Lucero tomó su mano y la apretó con fuerza. «No me dejes sola, señor», susurró Alma, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Lucero la miró fijamente y respondió con ternura. «No estás sola. Solo necesitas escuchar». Las palabras se clavaron en el corazón de Alma como un bálsamo. Eran sencillas, pero cargadas de una verdad que trascendía la situación. No estaba sola.
La voz que la había despertado aquella madrugada se lo había recordado, y ahora esa misma certeza llegaba a través de la boca de su vecina. El día continuó entre tareas rutinarias que se volvieron más pesadas de lo habitual. Lavar los platos, barrer la sala, ordenar los papeles que Mateo había dejado sobre la mesa. Todo parecía impregnado de un simbolismo nuevo. Cada objeto cotidiano era una prueba de que la vida seguía, aunque ella sintiera que estaba suspendida en el aire. En cada rincón, una decisión pendiente. En cada movimiento, un eco de la voz que no la dejaba sola. Mientras barría, Alma recordó otro versículo que había leído en los días más oscuros de su adolescencia. Si contara tus pensamientos, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Salmo 139:18. Cerró los ojos un instante y dejó que esa verdad se asentara en su interior. No importaba cuán grande fuera el dolor, no importaba cuán pesadas las sospechas, aún estaba acompañada. Esa certeza, pequeña pero firme, le dio fuerzas para terminar de arreglar la casa. A media tarde, se preparó para salir hacia la iglesia. Se vistió con sencillez, pero cuidando cada detalle, como quien se arma con la dignidad que le queda antes de enfrentar un campo de batalla. Tomó su bolso y se miró en el espejo del pasillo. La mujer que la observaba de vuelta tenía los ojos cansados, pero brillantes. En ese brillo había dolor, sí, pero también una chispa de esperanza que se negaba a apagarse. Al llegar al templo, el murmullo de la gente la envolvió como una corriente de agua fría. Algunas personas se acercaron con sonrisas forzadas, otras apartaron la vista. Alma sintió las miradas sobre ella como agujas invisibles, pero decidió mantener la frente en alto. No iba allí a defenderse de rumores, iba a escuchar la voz que había empezado a guiarla desde el amanecer. Se sentó en uno de los bancos del medio, con Lucero a su lado. Mientras la música de adoración comenzaba a llenar el lugar, Alma cerró los ojos y respiró profundamente. No eran las canciones lo que buscaba, sino ese susurro que había aprendido a distinguir entre el ruido. No tardó en escucharlo. Estoy aquí. No temas. No corras. Permanece. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de derrota, sino de entrega. Cada palabra del salmista que recordaba, cada susurro interior, cada gesto de Lucero a su lado, todo confirmaba la misma verdad. No estaba sola, aunque la traición la rodeara. No estaba sola, aunque el matrimonio pendiera de un hilo. No estaba sola, aunque los rumores intentaran destruir su dignidad. Había una presencia que no se apartaba, que la sostenía incluso cuando ella ya no tenía fuerzas. Al final de la reunión, el pastor anunció que el siguiente domingo se hablaría de la importancia de la verdad y la fidelidad en la comunidad. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía aún lo que vendría, pero algo en su espíritu le decía que esa palabra sería parte de su propio camino. Al salir, Lucero le tomó del brazo y le dijo con firmeza: «Hoy caminaste con la frente en alto, y lo harás cada día que decidas escuchar esa voz». Alma la miró y asintió en silencio. Esa voz era su único refugio, la única guía que podía sostenerla cuando todo lo demás parecía quebrarse. Caminó hacia su casa con paso firme, repitiendo en su interior como un mantra sagrado: «Aún estoy contigo, aún estoy contigo». La luz que atravesaba los vitrales de la iglesia caía en haces dorados sobre los bancos de madera, iluminando partículas de polvo que danzaban en el aire como si fueran señales invisibles de algo más profundo. Alma entró con el corazón pesado, pero con un leve resplandor en los ojos. Cada paso resonaba en el suelo de piedra como un eco de su propia incertidumbre. El murmullo de las conversaciones cesaba poco a poco a medida que la congregación se acomodaba, y el silencio reverente se extendía por el templo. El pastor Elías subió al púlpito con paso sereno. Su voz, firme pero cálida, rompió el silencio con un versículo que cayó sobre el corazón de Alma, como un relámpago que ilumina un paisaje oscuro. «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Lucas capítulo 4, versículo 18. El eco de esas palabras se quedó suspendido en el aire, cargado de una fuerza que Alma no pudo ignorar. Sus manos temblaban mientras las apoyaba sobre sus rodillas. Sentía que cada sílaba era pronunciada para ella.
como si Dios mismo hubiera preparado ese mensaje para el peso invisible que llevaba en su pecho. El pastor continuó hablando sobre la unción, que no es un privilegio para unos pocos, sino una misión para todos. No se trataba de hacer milagros espectaculares ni de predicar en grandes escenarios, sino de ser luz en lo cotidiano, de llevar paz en medio del caos y esperanza en medio de la oscuridad. Alma escuchaba con los ojos cerrados, dejando que las palabras la envolvieran como un manto. Y en medio de esa entrega, un pensamiento punzante atravesó su mente. ¿Cómo podía ella llevar buenas nuevas si su propio corazón estaba desgarrado por la sospecha, la traición y el silencio de un esposo que ya no compartía su mirada? Sintió un peso en el estómago cuando, al abrir los ojos, vio a Valeria sentada a unas pocas filas de distancia. Sus rostros se encontraron por un segundo. Valeria desvió la mirada con rapidez, pero no lo suficientemente rápido como para ocultar la complicidad que brilló en sus ojos cuando, al girarse, cruzó también la mirada de Mateo, sentado al otro lado de la nave. Fue solo un instante, una chispa que a cualquiera podría parecerle inofensiva, pero que a Alma le atravesó como un cuchillo. La sospecha que ya la quemaba por dentro se confirmó con esa mirada fugaz, con ese gesto que hablaba más que cualquier palabra escrita en un teléfono. El estómago de Alma se encogió, y la respiración se le volvió corta. Intentó concentrarse en la voz del pastor, pero las palabras comenzaron a mezclarse con el zumbido de su propia ansiedad. Recordó de pronto el susurro de la madrugada. No corras, permanece. Se aferró a esas palabras como a una cuerda que la sostenía al borde del abismo. No podía levantarse y confrontarlos allí. No podía gritar en medio del servicio. Tenía que esperar, aunque cada fibra de su ser quisiera desgarrar el velo de la mentira en ese mismo instante. Lucero, sentada a su lado, notó el temblor en sus manos y colocó discretamente la suya sobre la de Alma. El gesto fue suficiente para devolverle un poco de calma. Alma cerró los ojos de nuevo y respiró hondo, dejando que la voz del pastor siguiera penetrando en su interior. La unción no era solo para predicar, era también para soportar, para sanar, para mantenerse en pie cuando todo lo demás se desmoronaba. El servicio terminó con una oración colectiva. Las voces de los fieles se unieron en un murmullo poderoso, como un río que fluía en dirección al cielo. Alma movió los labios con dificultad, pero logró pronunciar en silencio: «Señor, dame fuerzas para no huir, para no romperme antes de tiempo». En medio de ese clamor, volvió a escuchar la voz, suave y clara, en lo más profundo de su ser: «Has sido ungida para dar buenas nuevas, incluso sin palabras». El eco de esa frase la acompañó mientras salía del templo. Afuera, el sol caía con fuerza sobre la explanada, pero ella sentía un frío extraño en la piel. Dio unos pasos hacia el atrio cuando su celular vibró en el bolso. Lo sacó con manos temblorosas. Era un mensaje de Valeria. El texto era breve, directo, imposible de ignorar. «Tenemos que hablar. Hoy». El corazón de Alma se agitó. Sabía que esa conversación era inevitable, pero verla anunciada en la pantalla le produjo un vértigo casi insoportable. Guardó el teléfono sin responder. No tenía claro si quería enfrentarse a Valeria o si prefería huir de la verdad que ya presentía. Mientras caminaba hacia su casa, las palabras del pastor resonaban como un tambor en su mente. «Has sido ungida». Eso significaba que no podía vivir como una víctima sin voz, que había un propósito incluso en medio de su dolor. Pero, ¿cómo dar esperanza cuando la traición amenazaba con arrancarle el corazón? ¿Cómo llevar paz cuando la desconfianza la devoraba por dentro? Llegó a la esquina de su calle y se detuvo. El barrio estaba envuelto en la rutina habitual. Los niños jugaban, los vendedores ambulantes ofrecían frutas, los autos se amontonaban en la avenida. Todo seguía igual, y sin embargo, para Alma nada era igual. Sentía que cada paso la conducía a un terreno nuevo, desconocido, donde no bastaba con sus propias fuerzas. Cerró los ojos y repitió en silencio: «No es con ejército, ni con fuerza, sino con tu espíritu». Cuando abrió los ojos, vio a Mateo esperando en la puerta de la casa. Su figura recortada contra la luz del sol la llenó de una mezcla de amor y rabia. Él la saludó con una sonrisa vacilante, como quien intenta normalizar lo imposible. Alma lo observó desde la distancia, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de correr hacia él ni de huir.
Simplemente se detuvo y lo miró, con la serenidad de quien ha encontrado un centro más allá de las tormentas. El silencio entre ambos fue roto por el timbre de su celular. Alma lo sacó del bolso con el corazón acelerado. Era otra vez Valeria. Esta vez no era un mensaje escrito, sino una llamada. El nombre brillaba en la pantalla como un desafío inevitable. Miró a Mateo, que también sacó su teléfono del bolsillo, y por un segundo creyó ver el reflejo del mismo nombre en su pantalla. No contestó. Guardó el aparato en el bolso y caminó hacia la puerta con pasos firmes. Mateo intentó hablar, pero ella pasó a su lado sin mirarlo. No era desprecio, era decisión. Sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad, pero no en ese momento, no sin la guía de la voz que la había despertado esa mañana. Subió a su habitación y se arrodilló junto a la cama. Las lágrimas que había contenido durante horas comenzaron a fluir. Levantó los brazos en señal de rendición y susurró: «No quiero venganza, quiero verdad. No quiero actuar en mi fuerza, quiero caminar en la tuya». El silencio se llenó de una paz indescriptible, una paz que no borraba el dolor pero lo hacía soportable. Esa noche, antes de dormir, volvió a leer el mensaje de Valeria. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no había desesperación, sino un extraño sentido de propósito. Sabía que la conversación del día siguiente sería una puerta hacia algo más grande, aunque aún no entendía qué. Apagó la luz y se recostó. El eco del versículo del pastor la acompañó en los últimos instantes de vigilia. «El Espíritu del Señor está sobre mí». Esa frase no era solo para recordar, era para vivirla. Y Alma estaba dispuesta a descubrir lo que significaba, aunque el camino la llevara a enfrentar traiciones que nunca imaginó. Esa noche soñó con un campo abierto bajo un cielo inmenso. Caminaba sola al principio, pero de pronto sentía una mano invisible que la sostenía y una voz que le susurraba con ternura: «No pelees sola, yo voy contigo». Despertó con el corazón acelerado, pero también con una certeza nueva. El día que venía no sería fácil, pero no lo viviría en sus propias fuerzas. La cita con Valeria ya está marcada, y será el inicio de revelaciones que Alma no imagina. Lo que escuche en esa conversación no solo pondrá a prueba su confianza, también abrirá la primera puerta hacia secretos familiares ocultos. No te pierdas lo que viene, porque cada palabra será un paso más profundo en esta verdad que está a punto de estallar. El café estaba casi vacío a esa hora de la tarde. El aroma del grano tostado se mezclaba con el murmullo de conversaciones dispersas y con el sonido metálico de las cucharas golpeando contra las tazas. Alma llegó con paso firme, aunque el corazón le latía con una ansiedad difícil de ocultar. Había aceptado el encuentro con Valeria después de leer y releer el mensaje en su teléfono. No podía seguir posponiéndolo, aunque cada parte de su cuerpo gritara que aquello terminaría por romper lo que quedaba de calma en su vida. Valeria ya estaba allí, sentada en una mesa junto a la ventana. Tenía los ojos enrojecidos y las manos inquietas, moviendo sin parar la taza entre sus dedos. Cuando vio entrar a Alma, su expresión se contrajo en un gesto que intentaba ser de bienvenida, pero que revelaba más miedo que afecto. Alma respiró hondo antes de acercarse. Cada paso era una lucha entre la necesidad de obtener respuestas y el dolor de saber que esas respuestas podrían confirmarle lo que ya temía. Se sentó frente a ella sin apartar la mirada. Durante unos segundos, el silencio pesó más que cualquier palabra. Valeria bajó los ojos y murmuró con voz quebrada: «No es lo que piensas». Alma apretó los labios. Esa frase, tan usada en situaciones de traición, resonó vacía. Aún así, decidió no interrumpirla. El susurro que había aprendido a reconocer la instó a escuchar, a permanecer en calma, aunque dentro de ella un torbellino amenazaba con arrastrarla. Valeria tragó saliva y continuó: «Yo no sé cómo explicarlo. Nada de lo que está pasando era mi intención. Hubo momentos en que me dejé llevar por cosas que no debí, pero no fue lo que todos creen. Yo también fui engañada». Alma entrelazó las manos sobre la mesa para no mostrar el temblor en sus dedos. La ira subía como fuego por su garganta, pero la contuvo. Su voz salió más serena de lo que esperaba. «Entonces dilo. Si quieres que te crea, dime la verdad». Valeria levantó la vista por primera vez y sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió la boca para hablar, pero en ese instante el celular de Alma vibró. Era su hermano Tadeo. Dudó en contestar, pero el impulso pudo más. Respondió, y escuchó la voz agitada de Tadeo al otro lado de la línea.
Alma, encontré algo en los papeles del despacho de papá. Son informes viejos, cuentas que nunca cerraron. Creo que hay un secreto económico que nadie nos contó. Necesito verte cuanto antes. El corazón de Alma dio un vuelco. El pasado de su familia aparecía de pronto en medio de la tormenta presente. Guardó silencio un instante, asimilando la información, antes de responder. Está bien, Tadeo, nos vemos en casa después. Colgó y volvió la mirada hacia Valeria. La tensión había crecido aún más. Sentía que los hilos de su vida se entrelazaban en una red de secretos que apenas empezaba a descubrir. Valeria respiró hondo y habló con voz temblorosa. Camila me presionó. Ella me manipuló desde hace tiempo con información que yo no quería que se supiera. Me amenazó con exponer cosas de mi familia si no colaboraba en ciertas decisiones dentro de la iglesia. Y Mateo, él quedó atrapado en medio sin darse cuenta. Yo nunca quise lastimarte. El nombre de Camila cayó como un golpe inesperado. Alma se recostó contra el respaldo de la silla y cerró los ojos. La líder de alabanza, tan respetada, tan intocable a los ojos de todos, aparecía ahora como una pieza central en la trama de engaños. La sensación de traición se amplificó. No era solo la amistad rota ni la infidelidad sospechada. Era una red de manipulación que alcanzaba incluso la vida espiritual de la comunidad. «Perdóname», dijo Valeria entre sollozos. «Yo callé demasiado tiempo porque tenía miedo, pero ya no puedo más». Alma la miró en silencio. Su corazón oscilaba entre la compasión y la rabia. Recordó, en medio de esa confusión, las palabras que había escuchado en la madrugada. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con fe. Entendió que esa conversación era una de esas puertas. No bastaban los reclamos ni las pruebas. Necesitaba fe para atravesar la verdad que se estaba revelando. «Lo que hiciste me duele más de lo que imaginas», respondió finalmente. «Pero no quiero escuchar excusas. Solo quiero la verdad, toda la verdad». Valeria asintió con lágrimas corriendo por su rostro. En ese momento, el camarero se acercó para preguntar si deseaban algo más. Ninguna de las dos respondió. El silencio habló por ellas. El camarero se retiró sin insistir. La tarde avanzaba y el café comenzaba a llenarse de gente. Las conversaciones alrededor se mezclaban con el peso de sus confesiones. Alma sintió que necesitaba salir de allí, antes de que todo se volviera insoportable. Se levantó despacio, recogió su bolso y miró a Valeria una última vez. «Si realmente quieres enmendar lo que hiciste, empieza diciendo la verdad en el lugar donde más importa. No a mí, no en secreto. Dilo donde todos puedan escucharte». Valeria bajó la cabeza, incapaz de responder. Alma salió del café con el aire cargado en los pulmones y la sensación de que una guerra silenciosa acababa de comenzar. Afuera, el sol comenzaba a descender y teñía el cielo de tonos anaranjados. Caminó por la calle con pasos firmes, pero con el alma desgarrada. La traición de su amiga, el silencio de su esposo, los secretos de su padre, todo parecía entrelazarse en un nudo imposible de desatar. Al llegar a casa, encontró a Tadeo esperándola en la sala con una carpeta en las manos. Sus ojos reflejaban la misma urgencia que se escuchaba en su voz durante la llamada. Abrió la carpeta y extendió varios documentos sobre la mesa. Eran informes contables antiguos, con sellos y firmas que Alma reconoció de inmediato. Su padre había estado involucrado en movimientos de dinero que nunca les había contado. Deudas ocultas, acuerdos con personas que ahora volvían a aparecer en su presente. «Papá no fue el hombre que siempre pensamos», dijo Tadeo con amargura. «Hay demasiadas cosas que nos ocultó. Esto explica por qué don Julián ha tenido tanto poder sobre la familia desde hace años». Alma sintió un frío recorrerle la espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de manera dolorosa. La influencia de Camila, la manipulación en la iglesia, los problemas financieros de su padre. Todo estaba conectado. Cerró los ojos y apretó los puños. «Entonces di la verdad», susurró, recordando las palabras que había dicho a Valeria unas horas antes. Tal vez ese era el llamado que la vida le estaba haciendo. No solo enfrentar las traiciones presentes, sino también desenterrar los secretos del pasado. Tadeo la miró con determinación. «Si seguimos callando, esto va a destruirnos. Tenemos que enfrentarlo». Alma respiró hondo. Sabía que ese enfrentamiento no sería sencillo.
Había fuerzas invisibles que intentaban mantenerlos en silencio, cadenas heredadas que buscaban aprisionarlos. Pero también sabía que el espíritu la estaba guiando, que esa voz que la había despertado no la dejaría caer en la desesperación. Tenía miedo, sí, pero también una fuerza nueva nacía en su interior. Esa noche, mientras revisaba una y otra vez los papeles junto a su hermano, Alma se dio cuenta de que su vida había cambiado de rumbo para siempre. Ya no se trataba solo de salvar su matrimonio, ni de sanar la traición de una amiga. Se trataba de romper con una herencia de silencios y mentiras que llevaba demasiado tiempo oprimiendo a su familia. Al final, cuando el cansancio la venció, se recostó en su cama y susurró una oración sencilla pero poderosa. Espíritu Santo, si esta es la puerta que debo abrir, dame la fe para cruzarla. La habitación se llenó de una paz suave, como un abrazo invisible que la cubría. Y aunque sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de dolor, también comprendía que no lo recorrería sola. La mañana amaneció con un cielo gris, cubierto de nubes pesadas que parecían reflejar el estado del corazón de Alma. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, con los documentos de su padre aún sobre la mesa y la confesión incompleta de Valeria rondando en su mente. Se levantó temprano, con la sensación de que algo definitivo estaba a punto de suceder. Se vistió sin prisa, como quien se prepara para una batalla silenciosa, y bajó a la cocina. El olor del café la recibió como un ritual necesario para armarse de valor. Al poco rato, su celular vibró con un mensaje nuevo. Era de Valeria. Un texto breve que parecía escrito con urgencia. Necesito contarte todo. Hoy. El corazón de Alma dio un salto. Había esperado esa continuación desde el café de ayer, pero ahora que llegaba, sentía el mismo vértigo de quien se asoma a un precipicio. Se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de responder con un simple «Está bien. Dime dónde». La cita fue en un parque discreto, alejado del bullicio. Cuando Alma llegó, encontró a Valeria sentada en una banca, con el rostro demacrado y las manos entrelazadas sobre las rodillas. El viento movía las hojas de los árboles, llenando el ambiente de un murmullo constante que parecía acompañar la tensión del momento. Alma se sentó a su lado sin preámbulos. Su silencio era una invitación a hablar, una exigencia muda que Valeria comprendió de inmediato. «Ya no puedo seguir callando», comenzó Valeria con voz temblorosa. «Me vas a odiar, pero al menos sabrás la verdad». Alma se mantuvo inmóvil, conteniendo el impulso de interrumpirla. La voz interior que la había acompañado desde aquella madrugada volvía a recordarle: «No corras, permanece». Esa instrucción era más difícil de cumplir que nunca, pero sabía que debía obedecerla. Valeria respiró hondo y continuó. «Camila manipuló las donaciones de la iglesia desde hace meses. Encontró la manera de desviar fondos a cuentas que nadie supervisaba. Me hizo firmar documentos sin explicarme lo que contenían y luego me amenazó para que guardara silencio. Yo pensé que era un error administrativo al principio, pero cuando me di cuenta de la magnitud, ya estaba demasiado metida. Y Mateo, él firmó también, creyendo que era parte de los proyectos de restauración. Camila lo engañó con papeles aparentemente legales. Las palabras se clavaron en el pecho de Alma como espinas ardientes. Cerró los ojos un instante, intentando ordenar el torbellino de emociones. La sospecha de infidelidad había sido dolorosa, pero la verdad era aún más compleja. No se trataba solo de un posible engaño sentimental, sino de una red de corrupción que ponía en juego no solo su matrimonio, sino también la fe de toda la comunidad. «¿Y las fotos? ¿Los mensajes entre ustedes?», preguntó Alma finalmente, con un hilo de voz. Valeria bajó la cabeza y dejó escapar un sollozo. «Camila los manipuló también. Nos hacía reunirnos a escondidas con la excusa de aclarar las cuentas. Sabía cómo hacerlo parecer lo que no era. Y cuando tú empezaste a sospechar, ella se encargó de alimentar esas dudas para mantenerte lejos de la verdad. Yo lo permití porque tenía miedo. Tenía miedo de que todo saliera a la luz y me señalaran como cómplice». El silencio se apoderó de ambas. Alma sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería creer, parte quería rechazarlo todo. Miró a Valeria con lágrimas en los ojos y dijo con firmeza: «No quiero venganza, quiero verdad». Valeria levantó la vista, sorprendida por la calma en su voz. Los ojos de Alma brillaban con dolor, pero también con una serenidad que no era humana.
una fortaleza que brotaba de un lugar más profundo. Valeria rompió en llanto. «Perdóname, Alma. Yo escuché esa voz que advertía, esa voz que me decía que me detuviera, pero la ignoré. Tenía miedo de perderlo todo. Ahora sé que perdí lo más valioso, tu confianza». Alma sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Esa confesión era como un espejo de lo que ella misma había sentido tantas veces, el impulso de huir, el temor de enfrentar la verdad. Pero ahora comprendía que el Espíritu la sostenía justo para este momento. Recordó otro versículo que había resonado en su memoria la noche anterior. «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad». Lo repitió en silencio, dejando que esas palabras se grabaran en su corazón como una promesa. Mientras Valeria seguía llorando, Alma sacó de su bolso un pañuelo y se lo entregó. El gesto sencillo sorprendió a su amiga, que lo tomó con manos temblorosas. «Si de verdad quieres ser libre, Valeria», dijo Alma con suavidad, «tendrás que decir la verdad frente a todos. No basta con decírmelo a mí. La mentira ha dañado a muchos, y solo la verdad puede sanar». Valeria asintió con dificultad, como quien acepta una sentencia inevitable. El viento sopló más fuerte en ese momento, levantando hojas secas a su alrededor. Para Alma fue como una señal. Las cadenas comenzaban a romperse, aunque el camino fuera doloroso. Cuando regresó a casa, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje anónimo, sin nombre ni número visible. El texto era corto, pero cargado de amenaza. «Deja de escarbar o todos caerán». El corazón de Alma se detuvo un segundo. Las manos le temblaron mientras volvía a leer el mensaje. La advertencia confirmaba lo que intuía. Alguien más sabía que la verdad comenzaba a salir a la luz y estaba dispuesto a impedirlo. Se dejó caer en el sillón, respirando agitadamente. Cerró los ojos y apretó el celular contra el pecho. Podía sentir el miedo recorriendo cada parte de su cuerpo, pero también la misma voz que la había guiado desde el principio, susurrando con calma: «No temas. Donde estoy yo, hay libertad». Abrió los ojos con una nueva determinación. No podía rendirse ahora. El mensaje anónimo era prueba de que estaba tocando las raíces de algo oscuro, pero también de que estaba en el camino correcto. Se levantó con firmeza y comenzó a ordenar los documentos sobre la mesa. Necesitaba estar preparada para lo que vendría. Mateo entró en ese momento, con el rostro cansado y los ojos evitando los suyos. Alma lo miró fijamente. El silencio entre ellos era un campo de batalla. No dijo nada, pero en su interior decidió que no lo acusaría hasta tener toda la verdad en sus manos. No quería enfrentarlo con suposiciones, sino con claridad. Y cuando llegara ese momento, lo haría no con rabia, sino con la libertad que había empezado a sentir. Esa noche, mientras la casa se sumía en el silencio, Alma se arrodilló junto a la cama y levantó los brazos en oración. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran de derrota, eran de entrega. «Espíritu Santo», susurró, «si tú estás conmigo, nadie podrá apagar la verdad. Dame la fuerza para permanecer, incluso cuando el miedo me diga que huya». El cuarto se llenó de una paz indescriptible. No desapareció la amenaza, ni el dolor, ni la incertidumbre, pero todo eso quedó envuelto en una certeza mayor. No estaba sola, y donde estaba el espíritu, allí había libertad. Con esa convicción se acostó, sabiendo que el día siguiente traería más batallas, pero también más pasos hacia la verdad. El amanecer llegó lento, con un resplandor dorado que apenas lograba atravesar las cortinas de la habitación. Alma había pasado la noche entre sueños inquietos, con el recuerdo del mensaje anónimo aún clavado en su pecho como una espina. La amenaza seguía flotando en el aire, como un murmullo oscuro que intentaba opacar la paz que el espíritu le había regalado la noche anterior. Pero cuando abrió los ojos, algo diferente la sostuvo. La convicción de que debía buscar respuestas más profundas, en lugares donde nunca se había atrevido. Se levantó despacio, se lavó el rostro y bajó a la cocina. Mateo dormía todavía, y la casa estaba en un silencio casi solemne. Preparó una taza de café y la sostuvo entre sus manos, contemplando el vapor que ascendía. Ese calor le recordaba que, aunque la oscuridad intentara envolverla, había brasas encendidas en lo profundo de su alma. Después de unos minutos, tomó el teléfono y marcó el número de su madre.
La voz de doña Rosa respondió con ternura, aunque también con el cansancio de los años. «Hija, qué sorpresa tan temprano. ¿Estás bien?» Alma dudó antes de contestar. No quería preocuparla, pero necesitaba hablar con ella. «Mamá, necesito verte. Hay cosas que debo preguntarte sobre papá». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, un silencio que revelaba más de lo que las palabras podían ocultar. «Está bien», dijo finalmente doña Rosa. «Ven a casa. Aquí te espero». Alma colgó. Se vistió con ropa sencilla y salió a la calle. El aire de la mañana la envolvió con frescura, mientras caminaba con paso firme hacia la casa donde había crecido. Cada esquina le traía recuerdos de su infancia: los juegos con Tadeo, las caminatas con su padre, las oraciones que su madre levantaba en las noches cuando la preocupación parecía más fuerte que la esperanza. Pero ahora esos recuerdos estaban teñidos de un velo de misterio. Sabía que había secretos guardados en esas paredes, secretos que al fin necesitaban ser revelados. Al llegar, doña Rosa la recibió en la puerta con una sonrisa cansada. Sus ojos, sin embargo, estaban cargados de una sombra que Alma no había notado antes. Entraron a la sala, y el aroma de pan recién horneado llenaba el ambiente. La madre sirvió café para ambas, y se sentaron frente a frente. «Dime, hija», empezó doña Rosa con voz suave, «¿qué es lo que quieres saber?» Alma apretó la taza entre sus manos y buscó las palabras. «Mamá, Tadeo encontró documentos de papá, informes contables, deudas, acuerdos con don Julián. Nunca nos hablaste de eso. Necesito entender qué pasó». Doña Rosa bajó la mirada. El silencio se alargó mientras sus dedos jugaban con el borde de la taza. Finalmente, suspiró profundamente. «Guardé silencio porque pensé que así los protegía. Tu padre hizo cosas que me avergonzaban, pero también lo hizo creyendo que era la única manera de mantenernos a salvo. Cuando enfermó, me pidió que no les contara nada. Dijo que ustedes no debían cargar con sus errores». Los ojos de Alma se llenaron de lágrimas. «¿Qué clase de errores, mamá?» Doña Rosa levantó la vista con dificultad. «Tu padre contrajo deudas con personas equivocadas. Don Julián fue una de ellas. Lo presionó, lo manipuló, le ofreció préstamos que nunca podría pagar del todo. A cambio, exigió favores, acceso a decisiones dentro de la iglesia. Yo callé porque pensé que era lo mejor, pero con los años entendí que ese silencio fue una cadena para todos nosotros». Las palabras golpearon a Alma con fuerza. Todo lo que había sentido en los últimos días comenzaba a conectarse con un hilo común: la manipulación, la corrupción, las mentiras disfrazadas de buenas intenciones. El peso de la herencia de su padre aún los aprisionaba, como un eco que se repetía en cada generación. «El silencio nos encadenó, mamá», murmuró con dolor, «y ahora estamos pagando ese precio». Doña Rosa dejó escapar un sollozo y tomó las manos de su hija. «Perdóname, hija. Pensé que estaba cuidándolos. No quise que crecieran con odio hacia su padre. Él también fue víctima de sus propias decisiones». Alma apretó las manos de su madre, sintiendo la fragilidad en sus dedos, la carga de años de secretos guardados. «No quiero odiarlo», respondió con voz quebrada. «Quiero entenderlo. Quiero romper este ciclo para que no nos destruya más». En ese instante, recordó las palabras del Salmo que había repetido tantas veces: «Si contara tus pensamientos, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo». Esa certeza le devolvió un poco de paz. No estaba enfrentando sola esa verdad. El espíritu estaba con ella, incluso en medio de las confesiones más dolorosas. La conversación continuó por horas. Doña Rosa contó detalles que Alma jamás había imaginado: reuniones secretas, promesas incumplidas, noches de angustia en las que su padre lloraba en silencio creyendo que no lo escuchaban. Alma escuchaba cada palabra con lágrimas en los ojos, pero también con una determinación creciente. No podía cambiar el pasado, pero podía decidir no repetirlo. Al despedirse, abrazó a su madre con fuerza. «Gracias por hablar, mamá. Este es el primer paso para sanar». Doña Rosa la sostuvo entre sollozos. «Confío en que el Señor te dará la fuerza que yo nunca tuve». De regreso a su casa, Alma caminó despacio, dejando que las palabras de su madre se asentaran en su corazón. La traición de Valeria, la manipulación de Camila, la complicidad de don Julián, todo estaba conectado con las deudas y silencios de su padre. No era una lucha solo contra personas, era una lucha contra cadenas antiguas
que habían marcado a su familia por generaciones. Al entrar en su casa, encontró a Tadeo esperándola con gesto expectante. «¿Qué dijo mamá?», preguntó con urgencia. Alma se sentó a su lado y relató cada detalle. Tadeo escuchó con los ojos fijos, apretando los puños de impotencia. «Entonces es cierto», dijo finalmente. «Don Julián lleva años controlando todo desde las sombras. Si queremos salir de esto, tenemos que enfrentarlo». Alma asintió con firmeza. «Y no lo haremos solos. El espíritu nos guía. Tenemos que creerlo». Esa noche, después de que Tadeo se fue, Alma se arrodilló una vez más junto a su cama. El cansancio era inmenso, pero aún más grande era la paz que la envolvía. «Espíritu Santo», susurró, «no quiero repetir los errores de mis padres. Dame la fe para romper con este ciclo. Enséñame a hablar la verdad, aunque duela». Un silencio profundo llenó la habitación, pero no era vacío. Era una presencia envolvente, como un abrazo invisible que confirmaba su oración. Alma se recostó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que esas lágrimas eran de sanidad y no solo de dolor. La noche se deslizaba sobre el barrio con un silencio tenso. En la sala de su casa, Alma revisaba nuevamente los documentos que Tadeo había dejado sobre la mesa. La luz de la lámpara iluminaba los papeles con un resplandor amarillento que parecía resaltar cada número, cada firma, cada detalle que la conectaba con un pasado lleno de secretos. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero no podía permitirse descansar. Sentía que estaba en medio de un laberinto oscuro donde cada pasillo llevaba a una verdad más dolorosa. De pronto, su celular vibró. Era un mensaje de audio que alguien había enviado de forma anónima. Dudó antes de abrirlo, pero la curiosidad pudo más. Presionó el botón y en segundos, la sala se llenó con una voz que conocía demasiado bien. Era Camila. La líder de alabanza hablaba con tono autoritario, casi amenazante. «No olvides quién te puso aquí, Valeria. Tú sabes lo que pasa si hablas. No me obligues a exponer lo que tanto temes. Firma lo que te digo y no habrá problemas». El audio se detuvo y el silencio volvió a reinar en la habitación. El corazón de Alma latía con fuerza. No había dudas. Esa grabación era una prueba clara de la manipulación de Camila. Su amiga no había mentido. Había sido presionada, usada como un peón en un juego perverso de poder. Alma apretó los dientes y dejó el celular sobre la mesa. Cerró los ojos y respiró hondo. La voz interior, esa que la acompañaba desde la madrugada de la primera revelación, susurró con suavidad: «Yo te guiaré a la verdad completa». Juan capítulo 16, versículo 13. Recordó ese pasaje con claridad. El Espíritu de verdad los guiaría, incluso si las mentiras intentaban asfixiarlos. Esa certeza le devolvió un poco de calma. Tomó los documentos y el celular y los guardó en su bolso. Sabía que esas pruebas debían salir a la luz, pero debía moverse con cuidado. Camila no se detendría ante nada para mantener el control. A la mañana siguiente, Tadeo llegó temprano con gesto serio. Llevaba consigo más papeles y una libreta llena de anotaciones. «Anoche no pude dormir», dijo mientras dejaba todo sobre la mesa. «Revisé las cuentas una y otra vez. Hay transferencias hacia una cuenta que no está a nombre de nadie de la iglesia. Investigando un poco, descubrí que está vinculada a una empresa fantasma. ¿Y adivina quién aparece como representante?». Alma lo miró con el corazón en vilo. «Camila», respondió Tadeo, como si pronunciara la sentencia de un juicio. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Alma respiró profundamente y colocó la grabación sobre la mesa. «También tengo esto, la prueba de que manipula y amenaza para obligar a otros a obedecerla». Tadeo escuchó el audio con los ojos abiertos de par en par. «Esto es suficiente para desenmascararla», dijo con firmeza. «Pero también es suficiente para que nos ataque con todo. Si vamos a movernos, debemos estar preparados». Alma asintió. Sabía que su hermano tenía razón. No se trataba solo de exponer la verdad, sino de resistir la tormenta que vendría después. Esa tarde, recibieron la noticia de que Camila había convocado a una reunión disciplinaria contra Alma. El motivo oficial era que ella estaba difamando a líderes de la congregación y sembrando división. El corazón de Alma se encogió. Comprendía lo que eso significaba. Camila se adelantaba para desacreditarla antes de que ella pudiera mostrar las pruebas.
El día de la reunión, la iglesia estaba más llena que de costumbre. El ambiente estaba cargado de tensión, como si todos intuyeran que algo importante estaba a punto de suceder. Don Julián estaba sentado en primera fila, con el rostro severo y los brazos cruzados. Camila se encontraba junto a él, con su expresión segura y la mirada fija en Alma, como si quisiera atravesarla con sus ojos. Alma entró con paso firme, acompañada de Tadeo y de Lucero, que se había ofrecido a estar a su lado. Su madre también estaba allí, en silencio, pero con lágrimas contenidas en los ojos. Mateo se sentó apartado, con el rostro dividido entre la confusión y la culpa. La reunión comenzó con la voz de Camila, fuerte y acusadora. Estamos aquí porque una de nuestras hermanas ha permitido que el enemigo use su boca para difamar, levantar calumnias y deshonrar a esta congregación. Alma, tu desorden privado contamina la vida espiritual de todos. Los murmullos recorrieron el salón. Alma sintió la presión de esas palabras sobre sus hombros, pero no se quebró. Cerró los ojos un instante y recordó las palabras de Isaías que su madre tantas veces había citado. Tus oídos oirán detrás de ti palabra que diga, este es el camino, andad por él. Con esa certeza, abrió los ojos y se puso de pie. He guardado silencio demasiado tiempo, dijo con voz firme. Pero la voz que escuché en mi interior me dijo, por aquí, y ese camino es hacia la luz. No vine a dividir, vine a revelar lo que ustedes han escondido. Hubo un murmullo aún mayor, y Camila intentó interrumpirla, pero Alma levantó la mano. Tengo pruebas de que las ofrendas y donaciones han sido desviadas. Tengo documentos que lo demuestran y grabaciones que prueban la manipulación. Y si ustedes creen que pueden callarme con acusaciones, se equivocan. El rostro de Camila se tensó, pero antes de que pudiera responder, una voz interrumpió desde el fondo. Hay una denuncia económica previa, dijo un hombre alto, vestido de civil. Era el oficial Benítez, un policía de la zona que había llegado por un asunto paralelo, pero que ahora parecía decidido a intervenir. He recibido información de irregularidades relacionadas con esta congregación. Si las pruebas que ella menciona existen, esto debe investigarse. El salón quedó en un silencio absoluto. La seguridad de Camila se desmoronó por un instante. Don Julián la miró con frialdad, como si su alianza hubiera perdido valor. Alma respiró hondo. No estaba sola. El espíritu la había guiado hasta allí, y ahora la verdad comenzaba a abrirse paso. Los murmullos se transformaron en voces, unas defendiendo a Alma, otras pidiendo cautela. Mateo se levantó, con los ojos brillantes, dividido entre el miedo y la necesidad de hablar. Pero Alma lo detuvo con una mirada serena. No era momento de que él hablara. Era momento de que la verdad se sostuviera por sí misma. Al terminar la reunión, la tensión era palpable. Camila salió con el rostro endurecido, pero todos sabían que ya no tenía el mismo poder que antes. Alma permaneció en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Sabía que lo que había hecho traería consecuencias, pero también sabía que había dado un paso definitivo hacia la libertad. Esa noche, de regreso en su casa, se arrodilló una vez más junto a su cama. Espíritu Santo, susurró, gracias por sostenerme. Sé que la batalla apenas comienza, pero confío en que me guiarás hasta el final. La paz volvió a cubrirla, como un manto suave que la preparaba para lo que vendría. La reunión disciplinaria solo fue el inicio. Las pruebas que Alma posee ahora están en la mira de todos, y quienes han vivido del engaño no se quedarán de brazos cruzados. Lo que suceda después pondrá a prueba no solo su fe, sino también la unidad de toda la comunidad. Quédate, porque el fuego de la verdad sigue creciendo y nadie podrá apagarlo. El eco de la reunión disciplinaria aún resonaba en la mente de Alma cuando llegó a su casa esa noche. El peso de las miradas, las palabras acusadoras de Camila, la aparición inesperada del oficial Benítez y la tensión en cada rincón de la iglesia seguían golpeando su memoria como una campana insistente. Había hablado con firmeza, había mostrado parte de la verdad, pero sabía que lo ocurrido era apenas el inicio de una confrontación mucho mayor. Se sentó en la sala, con los documentos sobre la mesa, y dejó caer la cabeza entre las manos. Sus brazos temblaban de cansancio, pero en su pecho ardía una llama que se negaba a apagarse. Sentía miedo, sí, pero también una serenidad que no venía de ella. Esa voz que la había despertado en la madrugada semanas atrás
Seguía guiándola con la misma claridad. No corras, permanece. Al día siguiente, las noticias corrían rápido entre los miembros de la congregación. Algunos murmuraban a favor de Camila, acusando a Alma de querer destruir lo que otros habían construido. Otros, en cambio, empezaban a cuestionar lo que siempre habían dado por sentado. En cada conversación, el nombre de Alma se repetía como un eco, cargado de duda o de admiración, dependiendo de quién hablara. Mateo observaba todo con un silencio incómodo. Había estado presente en la reunión, había escuchado las acusaciones y también las pruebas. Su rostro reflejaba la confusión de un hombre atrapado entre la culpa y el deseo de hacer lo correcto. Esa noche, cuando se sentó frente a Alma en la cocina, intentó decir algo, pero las palabras se le atoraban. Yo no supe lo que firmaba, dijo al fin con la voz entrecortada. Confié en Camila. Creí que era para bien de la iglesia. Nunca imaginé que estuviera usando todo para su beneficio. Alma lo miró fijamente. Sus ojos estaban cansados, pero no cargados de rabia. El silencio también es complicidad, Mateo, respondió con suavidad pero con firmeza. No me interesa destruirte, pero necesito que entiendas que la verdad no puede seguir escondida. Mateo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No quiero perderte, murmuró. Alma suspiró. Sus palabras eran sinceras, pero todavía frágiles, como ramas que podían quebrarse al menor viento. No se trata de perder o ganar. Se trata de caminar en luz. Y para eso, tendrás que elegir en qué lado quieres estar. El silencio que siguió fue pesado, pero necesario. Alma sabía que la decisión debía salir de él, no de sus exigencias. Esa misma semana, Camila convocó otra reunión, esta vez en un tono aún más agresivo. La sala de la iglesia estaba llena. Don Julián presidía junto a ella, con el rostro pétreo. Los líderes estaban presentes, y la atmósfera olía a juicio. Hemos permitido que una persona llene este lugar de mentiras y sospechas, dijo Camila, elevando la voz para que todos escucharan. No podemos dejar que se levanten voces de división. La multitud murmuró en aprobación, aunque algunos guardaron silencio. Alma, sentada en medio del salón, respiró hondo. No había ido sola. A su lado estaban Tadeo, Lucero y su madre, doña Rosa. Incluso Valeria, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, había tenido el valor de presentarse. Camila continuó con sus acusaciones, pero antes de que pudiera concluir, Alma se levantó. La voz interior la impulsaba con fuerza. No calles. No he venido a dividir, dijo con claridad. He venido a mostrar lo que ustedes prefieren ocultar. Sacó de su bolso la memoria que Lucero le había entregado días antes. La conectó a la computadora de la iglesia y en la pantalla comenzaron a proyectarse los registros contables. Transferencias, nombres, fechas, montos que coincidían con lo que Tadeo había investigado. El salón quedó en silencio. Camila intentó interrumpir. Esos son manipulaciones, datos falsos para engañarlos. Pero antes de que pudiera decir más, Valeria se puso de pie. Con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, habló frente a todos. Es cierto, yo firmé documentos sin saber, pero también firmé otros sabiendo lo que hacían. Lo hice por miedo. Camila me amenazó con exponer cosas de mi familia. Yo callé, pero ya no puedo seguir callando. El murmullo se volvió un clamor. Unos defendían a Camila, otros comenzaban a exigir explicaciones. Don Julián se removía en su asiento, incómodo. En medio del caos, Alma alzó la voz. No vine aquí a destruir a nadie. Vine a decir la verdad. La voz del Espíritu me ha sostenido en cada paso, y sé que Él nos guía a la verdad completa. Ustedes pueden decidir a quién creen, pero yo no puedo seguir callando. Los ojos de muchos se clavaron en ella, algunos con rabia, otros con esperanza. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de algo nuevo, la posibilidad de cambio. El oficial Benítez, que había regresado tras recibir informes adicionales, se levantó de su asiento. He recibido estas pruebas en la comisaría, y créanme, no son inventos. Esto merece una investigación formal. Habrá consecuencias. Camila palideció. Sus labios se apretaron en una línea dura. Don Julián la miró con desprecio, como si su poder sobre ella se hubiera debilitado en un solo instante. La reunión terminó entre gritos y discusiones. Algunos se acercaron a Alma para agradecerle. Otros la insultaron y le advirtieron que se arrepentiría.
Ella salió del templo con el corazón acelerado, pero con una paz extraña que la sostenía como un escudo. De regreso en su casa, se arrodilló una vez más junto a la cama. Las lágrimas caían libremente, pero no eran de miedo. «Espíritu Santo», susurró, «gracias por darme la fuerza para hablar. Aunque el mundo se vuelva contra mí, confío en que no me abandonarás». Un rayo de luz atravesó la ventana en ese instante, iluminando la habitación. Para Alma, no era coincidencia. Era respuesta. Sabía que las consecuencias apenas comenzaban. Camila no se rendiría fácilmente, y don Julián aún tenía poder en la congregación. Pero también sabía que la verdad había sido sembrada y que ya nadie podría arrancarla de raíz. La tormenta de la noche anterior todavía parecía flotar en el ambiente cuando Alma abrió las cortinas de su sala. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras que anunciaban lluvia, y un viento fuerte agitaba los árboles. Dentro de la casa, sin embargo, reinaba un silencio distinto al de otras veces. No era el silencio del miedo ni de la amenaza, sino una calma frágil, como si el espíritu la envolviera en un escudo invisible mientras el caos intentaba entrar. Alma se sentó en la mesa donde había dejado apilados los documentos contables. Los repasó con cuidado, subrayando detalles, anotando fechas, conectando cifras. Cada número parecía contar una historia de abuso y manipulación. En cada hoja se encontraba la evidencia de que los sacrificios de muchos habían sido usados para enriquecer a unos pocos. Un golpeteo en la puerta la hizo levantarse de inmediato. Era Lucero. Entró con paso apresurado y una expresión grave en el rostro. «No podías quedarte sin esto», dijo mientras sacaba de su bolso una pequeña memoria USB. «Aquí están los archivos originales que yo misma copié de la oficina de contabilidad cuando sospeché lo que pasaba. Lo guardé por miedo, pero después de lo que hiciste anoche, entendí que no debo callar». Alma tomó la memoria con manos temblorosas. «Lucero, esto puede ser peligroso para ti». «Ya lo sé», respondió con firmeza, «pero más peligroso es seguir viviendo en mentira». Las palabras de su vecina encendieron en Alma una mezcla de gratitud y fuerza renovada. Guardó la memoria con cuidado y la abrazó con fuerza. «El Señor te bendiga por tener el valor que muchos no han tenido». Lucero sonrió débilmente, pero sus ojos reflejaban la misma convicción que ardía en el corazón de Alma. Horas después, Tadeo llegó cargando más papeles. El rostro de su hermano estaba tenso, pero sus ojos tenían un brillo determinado. «Con la memoria de Lucero y estos documentos, ya no hay manera de negar lo que hicieron», dijo mientras extendía las hojas sobre la mesa. «Pero debemos decidir cómo vamos a usar esta información». Alma lo escuchaba en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. No era solo cuestión de revelar la verdad, era decidir si estaban listos para las consecuencias. En ese momento, Mateo entró en la sala. Se detuvo al ver los papeles y la memoria sobre la mesa. El silencio entre ellos era tan denso que apenas se podía respirar. Finalmente, habló con voz quebrada. «Yo debí de tener esto antes. Debí leer cada cosa que firmaba. Debí hacer preguntas. Preferí confiar ciegamente porque me convenía no saber. Y ahora todo está roto». Alma lo observó con una mezcla de dolor y compasión. «Aún puedes elegir», dijo suavemente. «No puedes cambiar lo que pasó, pero puedes decidir en qué lado estarás ahora». Mateo bajó la cabeza, con lágrimas contenidas en sus ojos. «Dime qué debo hacer». La pregunta quedó flotando en el aire, como una rendición silenciosa. Alma no respondió de inmediato. En su corazón, buscó la guía del espíritu. La voz volvió a hablarle con suavidad. «La verdad nunca necesita gritar, solo permanecer». «Camina conmigo en la verdad», dijo al fin. «No conmigo como tu esposa, no conmigo como la mujer a la que lastimaste. Camina conmigo en la verdad que el espíritu nos muestra». Mateo asintió en silencio. No había promesas grandilocuentes, ni palabras que pudieran reparar lo hecho, pero en ese gesto había un inicio, una grieta por donde la luz podía entrar. Esa tarde, el cielo se abrió en una tormenta. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, mientras los relámpagos iluminaban fugazmente la sala. Pero en el interior, Alma sentía una paz que contrastaba con la furia de la naturaleza. Recordó el versículo que tantas veces había leído en medio de batallas internas. «El Señor dará poder a su pueblo.
El Señor bendecirá a su pueblo con paz. En medio de la tormenta, se arrodilló y oró en silencio. No pidió venganza ni justicia inmediata. Solo pidió la paz que su corazón necesitaba para enfrentar lo que venía. La lluvia se convirtió en música sobre el techo, y en esa melodía encontró la certeza de que no estaba sola. Al caer la noche, mientras revisaban nuevamente la memoria USB, encontraron correos electrónicos y facturas falsas que comprometían directamente a Camila. Había transferencias hacia cuentas personales, compras a nombre de familiares suyos, todo disfrazado como gastos de la iglesia. Las pruebas eran irrefutables. Con esto, dijo Tadeo, ni siquiera don Julián podrá protegerla. Pero Alma sabía que el poder no siempre respondía a la verdad. Había fuerzas oscuras, alianzas secretas y corazones endurecidos que intentarían resistir hasta el último momento. Cuando todos se retiraron y la casa volvió a quedar en silencio, Alma caminó hasta la ventana. Afuera, la tormenta empezaba a disiparse, y en el cielo se abría un resplandor tímido. Ese contraste entre la furia y la calma era el mismo que sentía en su interior. Mateo se acercó despacio y se quedó a su lado. Durante un largo rato no hablaron. Solo observaron la lluvia convertirse en un goteo suave. Al fin, Mateo murmuró: «Tal vez esta tormenta era necesaria». Alma lo miró, sorprendida por la claridad de esas palabras. «Sí», respondió con un hilo de voz. «A veces la lluvia limpia lo que no podíamos limpiar por nosotros mismos». Se quedaron en silencio, contemplando cómo el agua se deslizaba por las calles, llevándose consigo el polvo acumulado. Antes de acostarse, Alma tomó los documentos y la memoria y los guardó en un lugar seguro. Se arrodilló junto a su cama una vez más. «Gracias, Señor», susurró, «porque aunque el ruido de la tormenta me asusta, tu paz permanece, y donde tú estás, nada ni nadie puede robarme la fuerza». El sueño llegó lentamente, envuelto en esa calma que no dependía de las circunstancias. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro de su corazón ya brillaba la certeza de que el espíritu la guiaba un paso más cerca de la libertad. El amanecer trajo un aire fresco que entraba por las rendijas de la ventana, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda que había dejado la tormenta de la noche anterior. Alma se levantó con el corazón inquieto, pero también con una claridad que no había sentido en días. La conversación con su madre, la confesión de Valeria y las pruebas que ahora guardaba en su casa eran piezas de un rompecabezas que comenzaba a mostrar la imagen completa. No había vuelta atrás. Mientras preparaba café, recordó un versículo que resonaba en su interior desde la infancia. «Aviva el fuego del don de Dios que está en ti». Palabras que cobraban un nuevo sentido en ese instante. El don no era un talento escondido ni un privilegio, era la fortaleza invisible que debía encenderse en medio de la oscuridad. Tadeo llegó temprano con una expresión de urgencia en el rostro. «Debemos planear bien lo que haremos con estas pruebas», dijo mientras se sentaba en la mesa. «Si las entregamos de manera apresurada, corremos el riesgo de que las destruyan o de que nos culpen a nosotros». Alma lo miró con serenidad. «No tenemos que correr. El espíritu nos guiará en el momento justo, pero mientras tanto, debemos fortalecernos para resistir». En ese instante, Valeria llamó a la puerta. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos, pero había en ella una determinación que no se había visto antes. Se sentó frente a ellos, respiró hondo y habló. «He decidido testificar. No quiero seguir viviendo con miedo. Estoy lista para hablar frente a todos, aunque me cueste la reputación o la amistad de muchos». Tadeo la miró con desconfianza. «¿Podremos confiar en ti después de todo lo que callaste?» Valeria bajó la cabeza, pero su voz fue firme. «No les pido confianza inmediata. Les pido la oportunidad de reparar lo que destruí». Alma tomó la mano de su amiga con suavidad. «El fuego no grita, Valeria. El fuego transforma. Y si de verdad quieres transformarte, tendrás que mantenerte firme cuando llegue el momento». Valeria asintió con lágrimas en los ojos. En medio de esa conversación, el pequeño Samuel, sobrino de Alma, entró corriendo a la sala. Había escuchado fragmentos de lo que los adultos hablaban y con la inocencia de un niño, preguntó: «¿Dios nos va a ayudar de verdad?». El silencio cayó de golpe en la habitación. Alma se inclinó hacia él, acarició su cabello y respondió con ternura: «Sí, Samuel, Él siempre nos ayuda. Aunque no lo veamos,
Él está aquí con nosotros. El niño sonrió y se abrazó a ella con confianza. Ese gesto sencillo fue como una chispa que encendió aún más el fuego en el corazón de Alma. Si un niño podía creer con tanta pureza, ellos no podían dejarse vencer por el miedo. Durante los días siguientes, Alma y Tadeo se reunieron en varias ocasiones con Valeria para repasar todo lo que sabían. Revisaron los documentos, escucharon una y otra vez la grabación de Camila, compararon fechas y montaron una línea de tiempo. Cada dato confirmaba que las acusaciones no eran rumores ni exageraciones, sino hechos concretos. En una de esas reuniones, Valeria rompió en llanto. «Tengo miedo de que me destruyan, de que inventen cosas peores contra mí». Alma la tomó de los hombros y la miró a los ojos. «El miedo no desaparecerá, Valeria, pero podemos caminar aún con miedo si confiamos en que no lo hacemos solas». Las palabras parecieron darle un poco de calma. Tadeo, aunque aún dudaba, se convencía cada vez más de que Valeria estaba decidida a enmendar su error. Esa noche, cuando todos se retiraron, Alma se quedó sola en su habitación. Encendió una vela y se arrodilló junto a la cama. «Señor, aviva el fuego que está en mí», susurró. «No quiero que sea solo un recuerdo de mi infancia. Quiero que sea la fuerza que me sostenga ahora, cuando más lo necesito». El resplandor de la vela iluminaba sus lágrimas, y en su interior sentía una certeza creciente. No estaba luchando en vano. El domingo llegó con un aire distinto. La iglesia estaba más llena que nunca. Había tensión, expectación y rumores en cada rincón. Algunos decían que Camila había perdido el control, otros afirmaban que don Julián estaba furioso. Lo cierto era que la comunidad estaba al borde de una ruptura. El pastor Elías, consciente de lo que ocurría, abrió el servicio con una oración cargada de solemnidad. «Señor, líbranos del espíritu de confusión y guíanos a tu verdad». Alma escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un empuje hacia la misión que se les había encomendado. En medio del servicio, Valeria se levantó. Su cuerpo temblaba, pero sus pasos eran firmes. Caminó hasta el frente y pidió la palabra. Los murmullos llenaron el templo. Algunos intentaron detenerla, pero el pastor le concedió el espacio. Con lágrimas en los ojos, Valeria confesó lo que había hecho. Habló de las firmas, de las amenazas de Camila, de su silencio por miedo. Su voz quebrada resonaba en cada rincón de la sala. «Perdí la confianza de muchos, lo sé», dijo al final, «pero hoy decido caminar en la verdad, aunque me cueste todo lo demás». El silencio que siguió fue profundo. Algunos lloraban en sus asientos, otros murmuraban con incredulidad. Camila, en primera fila, apretaba los labios con furia. Don Julián la observaba con un gesto de desaprobación. Alma sintió un nudo en la garganta. Se levantó y caminó hasta donde estaba Valeria. La abrazó frente a todos. Fue un gesto simple, pero poderoso. Un abrazo que decía más que cualquier discurso. «El fuego de Dios transforma», susurró en su oído. «No dejes que nadie lo apague en ti». La congregación observaba en silencio. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros se levantaron para unirse en oración. Lo que parecía un escenario de división comenzaba a convertirse en un momento de restauración. Al salir del templo, Alma sintió que algo había cambiado. La verdad había comenzado a brillar, aunque todavía quedaban sombras que enfrentar. Sabía que Camila y don Julián no se quedarían de brazos cruzados, pero también sabía que el espíritu estaba avivando un fuego que nadie podría apagar. De regreso en casa, se reunió con Tadeo y Mateo. El rostro de su hermano mostraba esperanza, mientras que el de su esposo reflejaba un inicio de transformación. «Hoy dimos un paso importante», dijo Alma con firmeza, «pero debemos estar listos para lo que vendrá». Mateo la miró con los ojos húmedos. «Estoy contigo, Alma. Esta vez no me quedaré callado». Las palabras lo sorprendieron incluso a él mismo. Alma lo observó en silencio, tratando de discernir si era un momento de emoción o una decisión real. Pero en su interior sintió que algo había cambiado en él. Esa noche, mientras el silencio cubría la casa, Alma volvió a orar. «Espíritu Santo, gracias porque estás avivando lo que estaba apagado. Gracias porque nos sostienes aún en medio del miedo». Y con esa oración en los labios, se durmió sabiendo que la batalla continuaba, pero que el fuego ya estaba encendido y nadie podría apagarlo. La madrugada era profunda, y el silencio de la casa parecía más denso que nunca.
Alma se había despertado antes de que sonara el reloj, como si una fuerza invisible la hubiera sacado del sueño. Se levantó despacio para no despertar a Mateo, y caminó hasta la sala. La luz tenue de la luna entraba por la ventana, iluminando apenas los muebles. Se arrodilló en el piso frío, apoyó los codos en el sofá y cerró los ojos. Las palabras no salían. Intentó orar, pero su mente estaba saturada de pensamientos. Todo lo vivido en los últimos días pesaba sobre ella como un fardo imposible de cargar. La reunión donde Valeria había confesado, la reacción de Camila, las pruebas que guardaban en secreto, el miedo a que alguien intentara destruirlas. Todo estaba allí, golpeando una y otra vez en su interior. Fue entonces cuando recordó un versículo que había leído tiempo atrás. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Al repetirlo en su mente, una corriente de paz la envolvió. Alma no necesitaba palabras. Bastaba con abrir el corazón y dejar que el Espíritu orara dentro de ella. Y así lo hizo. Permaneció de rodillas en silencio, dejando que las lágrimas corrieran libremente. Su llanto era su oración, un lenguaje más profundo que las frases humanas. En medio de ese silencio cargado de lágrimas, sintió la voz interior con una claridad que le erizó la piel. Yo te sostengo. No estás sola. El alivio fue tan intenso que se dejó caer hacia adelante, apoyando la frente en el sofá. Sus labios comenzaron a murmurar sin darse cuenta, oraciones entrecortadas, frases que parecían fluir desde lo más hondo de su espíritu. No sabía si eran suyas o del espíritu que intercedía en ella, pero cada palabra la llenaba de vida. En medio de esa experiencia, un recuerdo la sorprendió. Vio el rostro de su padre en un sueño que parecía más real que cualquier vigilia. Él estaba de pie frente a ella, con la mirada cargada de dolor y ternura, al mismo tiempo. «Alma», dijo con voz quebrada, «rompe este ciclo. No permitas que mis errores sigan marcando tu camino. Yo no pude, pero tú sí». Alma extendió la mano hacia él, pero antes de tocarlo, la imagen desapareció como humo llevado por el viento. Despertó con el corazón acelerado, aún de rodillas en la sala. Entendió que no había sido un simple sueño. Era un llamado. Su padre le pedía que cerrara con valentía lo que él había dejado inconcluso. Se levantó lentamente y caminó hasta la ventana. Afuera, la madrugada estaba a punto de rendirse ante la primera luz del amanecer. El canto de los pájaros comenzaba a escucharse tímidamente. Alma respiró hondo y susurró: «Si este es mi llamado, dame la fuerza para cumplirlo». El día transcurrió con una mezcla de calma y expectación. Tadeo llegó por la tarde con más noticias. «Hablé con el oficial Benítez», dijo, mientras dejaba una carpeta sobre la mesa. «Está dispuesto a recibir oficialmente las pruebas, pero me advirtió que debemos tener cuidado. Hay gente influyente detrás de Camila y de don Julián. Esto podría traer represalias». Alma lo escuchó con atención, acariciando la carpeta como si fuera un arma poderosa. «No tenemos opción, Tadeo. No se trata solo de nosotros, se trata de toda la comunidad». Lucero también estaba presente y añadió con voz firme: «Si no hacemos nada, ellos seguirán oprimiendo y manipulando. Es mejor enfrentar el peligro con la verdad que vivir seguros en una mentira». La determinación de su vecina era un bálsamo para Alma. Cada vez más personas estaban dispuestas a caminar en la luz, aunque costara. Esa noche, Alma volvió a sentir el impulso de levantarse en la madrugada. Se encontró nuevamente de rodillas, pero esta vez no estaba sola. Mateo la siguió y se arrodilló a su lado. «No sé cómo hacerlo», confesó él. «No sé orar como tú». Alma tomó sus manos y lo miró a los ojos. «No se trata de palabras correctas. Se trata de abrir el corazón. Déjale hablar a él en tu interior». Mateo cerró los ojos con esfuerzo, y por primera vez en mucho tiempo, sus labios comenzaron a murmurar una oración torpe, entrecortada, pero sincera. Alma sintió que algo se movía en el ambiente, como si cadenas invisibles comenzaran a romperse. Ambos permanecieron de rodillas hasta que el sol comenzó a iluminar la ventana. Fue un momento de intimidad profunda, no solo entre ellos como pareja, sino con el espíritu que intercedía por su fragilidad. Alma comprendió entonces que la batalla no se ganaría solo con pruebas ni con discursos. La verdadera fuerza vendría de esa intercesión silenciosa,
de esas oraciones que no necesitaban palabras, de esa conexión que trascendía el miedo. Más tarde, mientras preparaba el desayuno, recibió un mensaje de Valeria. Era corto, pero revelador. He decidido hablar también con las autoridades. No quiero seguir siendo parte de las sombras. Alma sonrió al leerlo. El fuego estaba extendiéndose. Ya no era solo ella. Era una llama que empezaba a encender otros corazones. Ese mismo día, el oficial Benítez confirmó una cita para recibir formalmente la memoria y los documentos. El camino hacia la verdad estaba tomando forma. Por la tarde, Alma se encontró nuevamente sola en la sala. Encendió una vela y se arrodilló. «Espíritu Santo», dijo con voz suave, «ora dentro de mí lo que no sé decir. Haz de mi debilidad tu fuerza». El silencio respondió con paz, y en esa paz, Alma sintió que estaba siendo sostenida por algo mucho más grande que ella. Esa noche durmió con un sueño profundo, no porque las amenazas hubieran desaparecido, sino porque había comprendido que ya no luchaba sola. Había un intercesor en lo más hondo de su ser, alguien que hablaba en su lugar con gemidos que ninguna palabra podía describir. La cita con el oficial Benítez se llevó a cabo en una oficina discreta, lejos de la comisaría principal. Era un espacio sencillo, con paredes blancas y una mesa metálica que reflejaba la luz amarillenta de una lámpara colgada del techo. Alma llegó acompañada de Tadeo y Valeria, mientras Mateo prefirió quedarse en casa cuidando los documentos restantes. La tensión era palpable. Benítez los recibió con un gesto serio, aunque en su mirada había un brillo de respeto hacia ellos. Los invitó a sentarse y les pidió que pusieran sobre la mesa todo lo que tenían. Alma colocó con cuidado la memoria USB y la carpeta de documentos contables. «Esto no es pequeño», dijo el oficial después de revisar las primeras hojas. «Aquí hay movimientos de dinero que no cuadran con las declaraciones de la congregación. Y los nombres que aparecen en estas transferencias están vinculados con personas que hemos investigado por fraude en el pasado». Valeria bajó la mirada, temblando. Tadeo apretó los puños, conteniendo la rabia. Alma respiró hondo y respondió con calma. «No buscamos venganza. Solo queremos que la verdad salga a la luz». Benítez los miró con firmeza. «Entiendo, pero deben estar preparados. Esto no se resolverá de un día para otro. Cuando la verdad se enfrenta a intereses poderosos, siempre hay resistencia». Alma asintió. Ya lo sabía. Lo había vivido en cada mirada acusadora, en cada amenaza disfrazada de consejo. El oficial guardó la memoria y los documentos en una caja de evidencias. «A partir de ahora, esto estará bajo custodia. Habrá un proceso. No puedo prometerles rapidez, pero sí les prometo que no se perderá en el olvido». Al salir de la oficina, Valeria rompió en llanto. «Tengo miedo de que me destruyan. Ya escuché rumores de que van a inventar cosas peores sobre mí». Alma la abrazó con ternura. «La verdad nunca necesita gritar, Valeria. Solo permanecer. Confía en que el espíritu nos sostendrá». El regreso a casa fue silencioso. Tadeo conducía con el rostro serio, como si estuviera calculando cada movimiento que vendría después. Alma miraba por la ventana, observando la ciudad pasar como un río de luces y sombras. Esa noche, en la sala de su casa, se reunió con Mateo. Él escuchó con atención cada detalle de la cita. «El oficial Benítez cree que esto es más grande de lo que imaginábamos», explicó Alma. «No es solo Camila. Hay vínculos con otras personas que mueven dinero desde hace años». Mateo se pasó las manos por el rostro, agotado. «Y yo firmé papeles sin saber». Alma lo interrumpió suavemente. «No puedes seguir atado a la culpa. Lo que importa es lo que decidas hacer ahora». Mateo la miró con los ojos húmedos. «Esta vez quiero estar a tu lado». Alma sintió un estremecimiento. Era la primera vez que lo escuchaba hablar con esa sinceridad en semanas. Al día siguiente, el pastor Elías visitó la casa. Llegó sin previo aviso, con un semblante preocupado. Alma lo recibió en la sala, mientras Mateo y Tadeo se mantenían cerca. «Sé lo que ocurrió en la reunión», dijo el pastor con voz grave. «También sé de la cita con el oficial. Algunos hermanos me contaron. Quiero que sepas que no estás sola». Alma lo observó con sorpresa. «¿Está diciendo que nos apoya?» El pastor asintió. «He visto demasiadas cosas que no cuadran, y aunque he callado por temor a dividir la congregación, no puedo seguir en silencio. La verdad nunca necesita ser protegida con mentiras». Las palabras de Elías fueron como agua fresca en medio del desierto.
Alma sintió que un peso se aligeraba en su pecho. «Gracias, pastor», susurró con emoción. «Necesitábamos escuchar eso». El pastor se inclinó hacia adelante y añadió: «No será fácil. Camila aún tiene influencia. Don Julián sigue moviendo hilos. Pero el espíritu de verdad siempre se abre camino, aunque el mundo lo intente callar». La visita del pastor confirmó lo que Alma ya intuía. No estaban luchando solos. Había otros que, poco a poco, comenzaban a despertar. Esa noche, mientras la casa dormía, Alma encendió una vela y abrió la Biblia sobre la mesa. Sus ojos se posaron en las palabras que resonaban como un eco de lo que estaba viviendo. «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Juan capítulo 16, versículo 13. Cerró los ojos y oró en silencio. «Guíame, Señor. No quiero dar pasos por miedo ni por orgullo. Quiero caminar solo en tu verdad». Un calor suave recorrió su cuerpo, como si alguien la abrazara. Era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Al día siguiente, Valeria se presentó en casa con una decisión firme. «Quiero hablar frente a toda la congregación de nuevo», dijo con voz temblorosa pero decidida. «No me importa si me rechazan. Necesito que todos sepan lo que hice y lo que Camila hizo». Alma la miró con ternura. «No será fácil, pero si el espíritu te da el valor, yo estaré a tu lado». Tadeo, que escuchaba desde la cocina, intervino. «Yo también. Ya no podemos escondernos». Los tres se miraron en silencio, sabiendo que lo que estaban por hacer podría cambiarlo todo. Esa noche, Alma volvió a soñar con su padre. Esta vez no lo vio cargado de culpa, sino con una expresión de paz. «Gracias por no repetir mi silencio», le dijo en el sueño. «Yo no pude, pero tú sí». Despertó con lágrimas en los ojos, pero también con una fuerza renovada. Comprendió que la lucha que libraba no era solo suya, sino la de toda una generación que había callado demasiado tiempo. Al amanecer, mientras preparaba café, Mateo se le acercó y la abrazó por la espalda. Fue un gesto inesperado, tierno, como los de los primeros años de matrimonio. «Estoy orgulloso de ti», susurró. Alma cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. Ese pequeño gesto era una señal de que el fuego de la verdad no solo estaba transformando la congregación, sino también su propia casa. La entrega de pruebas ha puesto todo en movimiento. El apoyo inesperado del pastor Elías y la decisión de Valeria de hablar nuevamente marcarán un punto de no retorno. Pero Camila y don Julián no se quedarán de brazos cruzados. «Quédate, porque lo que viene será un choque frontal entre la luz y las tinieblas». La tensión en la iglesia había alcanzado su punto máximo. Alma sabía que no podía detenerse ahora. Los días de silencio, miedo y traición habían quedado atrás, y el momento de confrontar a quienes habían manipulado, amenazado y engañado había llegado. La congregación estaba nerviosa, pero también expectante. Cada rostro que veía parecía contener una historia oculta, una duda que necesitaba ser aclarada, una verdad que debía salir a la luz. Camila apareció en la reunión con la arrogancia que siempre la había caracterizado, pero esta vez algo era diferente. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro, como si evaluara cada expresión y tratara de medir la lealtad de cada asistente. Don Julián estaba sentado a su lado, con los brazos cruzados, su mirada fija en Alma. Había un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo bajo de algunos miembros que se preguntaban qué pasaría. Alma entró con paso firme, acompañada de Tadeo y Valeria. Mateo se mantuvo en segundo plano, observando con ojos atentos y manos temblorosas. No había palabras, solo la determinación de quienes saben que están del lado de la verdad. Camila se levantó primero. Su voz resonó en el salón con fuerza. «Si alguien tiene algo que decir en contra de mi gestión, ahora es el momento. Pero debo advertir que no toleraré mentiras ni difamaciones». Alma respiró hondo y caminó hacia el frente. Su voz salió clara y firme. «No vine a atacar a nadie. Vine a mostrar la verdad que ustedes han intentado ocultar». Sacó la memoria USB y la colocó sobre la mesa del púlpito. Cada movimiento estaba calculado, pero también cargado de emoción. «Aquí están las pruebas», dijo. «Transferencias, documentos, correos electrónicos que demuestran la manipulación de fondos y la presión ejercida sobre varios miembros de la congregación». Los murmullos se multiplicaron. Algunos se acercaban con cautela, otros se retiraban.
Camila frunció el ceño y levantó la voz. Todo esto es manipulación, falsedad. No pueden confiar en lo que dicen estos documentos. Alma sostuvo su mirada, sin retroceder. Pueden intentar desacreditarme. Pueden inventar historias sobre mí o sobre Valeria. Pero la verdad está aquí, y no puede ser borrada. Valeria dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba impregnada de sinceridad. Es cierto lo que dice Alma. Yo fui manipulada, amenazada, presionada. Firmé documentos sin comprender lo que hacían, pero mi silencio también ha sido un error. Hoy hablo frente a ustedes porque quiero enmendarlo. Algunos asistentes lloraban. Otros permanecían inmóviles, sin saber si creer o no. Camila se tensó y se dirigió hacia Alma con rapidez. «Si proteges a Valeria te hundes», dijo con voz cargada de amenaza. Alma no retrocedió. Su corazón estaba en calma. Recordó las palabras que la habían sostenido durante toda la crisis. Donde está el espíritu, allí hay libertad. Su mirada se fijó en Camila con determinación. «No me hundiré porque camino con la verdad», respondió. «Nadie puede destruir lo que es justo y honesto cuando la luz lo acompaña». Don Julián se levantó lentamente. Su voz era fría y cortante. «No podemos permitir que este escándalo se propague sin control». Alma respiró hondo y dio un paso adelante. «El control que han ejercido sobre esta congregación no es de Dios. Cada mentira, cada amenaza, cada manipulación será expuesta, y todos debemos asumir nuestra responsabilidad». En ese momento, el oficial Benítez apareció discretamente en la puerta. La sala contuvo la respiración. La presencia del oficial transformó el ambiente. Su mirada firme y sus manos sobre la carpeta de evidencias daban una señal clara. La investigación oficial había comenzado. «Este asunto será investigado», dijo Benítez con voz clara. «Todas las pruebas serán revisadas y se tomará acción de acuerdo a la ley. Nadie puede interferir con el proceso». El rostro de Camila se volvió pálido. Don Julián apretó los labios con rabia contenida. Alma sintió que el viento de justicia comenzaba a soplar con fuerza. «No se trata de venganza», continuó Alma. «Se trata de restauración. Cada persona que ha sido manipulada merece conocer la verdad, y cada error debe ser confrontado». Algunos miembros de la congregación comenzaron a aplaudir tímidamente. Otros permanecían en silencio, pero había un cambio en el aire, una sensación de alivio mezclada con tensión. El poder que Camila había ostentado durante años empezaba a desmoronarse. Valeria se acercó a Alma y le tomó la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de orgullo y determinación. «Gracias», susurró. «Sin ti, no habría tenido el valor de hablar». Alma asintió con un leve movimiento de cabeza. Sabía que este era solo el comienzo. Las fuerzas que estaban detrás de Camila y don Julián no se rendirían fácilmente, pero el primer golpe había sido dado. La verdad comenzaba a abrirse camino. Después de la reunión, Alma se reunió con Mateo, Tadeo y Lucero en la sala de su casa. El cansancio era evidente en sus rostros, pero también la satisfacción de haber hecho lo correcto. «Hoy dimos un paso importante», dijo Alma, «pero debemos prepararnos para lo que viene. Esto no termina aquí». Mateo suspiró y se sentó. «Nunca pensé que tendría que enfrentar algo así, pero si es necesario, estoy contigo». Tadeo asintió. «Ya no podemos retroceder. Todo lo que hagamos a partir de ahora debe ser con claridad y firmeza». Lucero los miró y agregó con voz suave. «El fuego que hemos encendido no se apagará. Nadie podrá hacerlo». Esa noche, Alma volvió a arrodillarse junto a la cama. Encendió una vela y dejó que la luz iluminara su rostro. «Espíritu Santo», susurró. «Gracias por darme valor para enfrentar lo imposible. Gracias por sostener a los que dudan y guiar a los que buscan la verdad». El silencio se llenó de una calma profunda. No era una calma de ausencia de peligro, sino de certeza. Alma sabía que la batalla aún continuaba, pero también comprendía que la verdad estaba del lado de quienes caminaban con justicia. Mientras se recostaba, recordó las palabras de su padre en sus sueños. «Rompe este ciclo. No permitas que mis errores sigan marcando tu camino». Ella entendió que estaba cumpliendo ese llamado. Cada paso hacia la verdad, cada acto de valentía, estaba reconstruyendo lo que antes había sido destruido por el miedo y la manipulación. El amanecer siguiente trajo consigo un aire de esperanza. Aunque la sombra de Camila y don Julián seguía presente, la comunidad empezaba a percibir la posibilidad de cambio.
Alma y los suyos habían encendido un fuego que nadie podría apagar. Cada paso que daban era un testimonio de la fuerza de la verdad y de la fe que los sostenía. El amanecer se filtraba por las ventanas de la sala, iluminando la mesa donde Alma, Tadeo y Valeria habían extendido todos los documentos y memorias que habían recopilado durante semanas. La luz de la mañana parecía acompañar la determinación que se respiraba en el ambiente. Cada hoja, cada factura, cada correo electrónico mostraba la magnitud de la manipulación y de las mentiras que Camila y don Julián habían tejido durante años. La gravedad de lo que tenían en sus manos era abrumadora, pero también los fortalecía. La verdad, por fin, comenzaba a levantarse con claridad. Alma tomó una taza de café y se sentó frente a la pila de documentos. Sus ojos recorrían los papeles con detenimiento, subrayando cada detalle, anotando fechas y sumas que parecían multiplicarse en su mente. Su corazón latía con fuerza, y a pesar de la fatiga de los últimos días, sentía que cada instante valía la pena. No se trataba solo de exponer la corrupción, se trataba de restaurar la integridad de la comunidad y de su propia familia. Tadeo suspiró y se reclinó en la silla. «Nunca pensé que sería tan grande», dijo con un hilo de voz. «Esto no solo involucra a Camila. Don Julián tiene tentáculos en muchas áreas de la iglesia y la comunidad». Alma asintió. Había sentido esa verdad desde el principio, pero verla reflejada en números y documentos era aterrador. «Lo sé», dijo con voz firme, «pero si no enfrentamos esto ahora, nadie lo hará. Esta vez no se trata solo de nosotros. Cada miembro de la iglesia merece conocer la verdad». Valeria se acercó con los ojos llorosos. Su rostro reflejaba miedo y determinación a la vez. «No puedo permitir que el miedo me paralice», dijo. «He decidido que hablaré en la próxima asamblea, frente a todos». Alma la miró con ternura y le tomó las manos. «El fuego que Dios ha encendido en ti no grita, pero transforma. Mantente firme y no dejes que nadie lo apague». La mañana avanzaba mientras revisaban cada documento y poco a poco comenzaron a armar un plan. Sabían que la exposición debía ser estratégica, que cualquier error podría dar ventaja a Camila y don Julián. Cada detalle contaba, y cada decisión debía ser tomada con cautela y firmeza. Al caer la tarde, la puerta de la casa se abrió con un golpe seco. Era Mateo, con los ojos llenos de preocupación y el rostro marcado por la tensión. «He hablado con algunos miembros de la iglesia», dijo. «Están del lado de la verdad. Muchos saben lo que ha pasado y no están dispuestos a quedarse en silencio». Alma lo miró con alivio. «Eso es bueno, pero también significa que ellos también están en peligro. Nadie que busque la verdad lo está completamente». Mateo asintió. Su voz se quebró al añadir: «No me quedaré de brazos cruzados esta vez. Quiero apoyarte, no solo como tu esposo, sino como alguien que desea hacer lo correcto». Alma sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo el consuelo de su presencia, sino la fuerza que su compromiso traía consigo. La lucha ya no era únicamente suya. Su familia estaba decidida a caminar en la verdad, aun cuando el precio fuera alto. Esa noche, después de cenar en silencio, Alma se retiró a su habitación. Encendió una vela y abrió la Biblia en el Salmo 29:11. «El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz». Sus labios murmuraron las palabras, pero en su corazón la frase resonaba con fuerza, recordándole que no estaba sola y que la batalla, aunque intensa, no sería en vano. Se sentó en el borde de la cama, sosteniendo la memoria y los documentos en sus manos. La responsabilidad era enorme, pero la sensación de justicia y propósito llenaba cada fibra de su ser. Sabía que el día siguiente traería confrontaciones decisivas. Camila no aceptaría fácilmente perder el control, y don Julián haría todo lo posible por proteger sus intereses. Pero el espíritu que la guiaba estaba con ella y con su familia. Al amanecer, Alma y Tadeo llegaron temprano a la iglesia. La sala estaba ya preparada para la asamblea extraordinaria. Algunos miembros comenzaron a llegar, curiosos, nerviosos y expectantes. Cada rostro reflejaba un universo de emociones: temor, esperanza, incredulidad y, en algunos casos, alivio por la oportunidad de escuchar la verdad directamente. Valeria se presentó al frente, con los ojos brillantes y el cuerpo firme. Alma la observó desde la primera fila, sintiendo una mezcla de orgullo y emoción.
Este era el momento que habían esperado. La verdad estaba a punto de liberarse, y con ella, la posibilidad de restauración. La asamblea comenzó con una oración, seguida de unas palabras de Alma. «Hoy no estamos aquí para acusar por venganza», dijo. «Estamos aquí para mostrar la verdad y para restaurar lo que ha sido dañado». Sacó los documentos y la memoria y los colocó sobre la mesa del púlpito. El murmullo recorrió la sala. Algunos comenzaron a leer los papeles, otros se inclinaban hacia adelante con incredulidad. Cada transferencia, cada firma, cada correo electrónico, continuó Alma, demuestra la manipulación que se ha ejercido sobre esta congregación durante años. Camila y don Julián han abusado de su poder y de nuestra confianza. No lo decimos para destruirlos, sino para que la verdad nos libere a todos. Valeria tomó la palabra a continuación, compartiendo su experiencia, explicando cómo fue presionada, amenazada y manipulada. Sus palabras eran claras y directas, cargadas de sinceridad y arrepentimiento. «No quise lastimar a nadie», dijo. «He aprendido que callar y obedecer en silencio perpetúa la injusticia. Hoy hablo para reparar el daño que mi miedo provocó». El murmullo se transformó en un silencio absoluto. La comunidad estaba atrapada entre la sorpresa y la incredulidad. Camila y don Julián permanecían en primera fila, visiblemente tensos, pero ya no tenían el control de la situación. Las máscaras comenzaban a caer. El oficial Benítez entró discretamente, y su presencia reforzó la seriedad del momento. Nadie podía ignorar que había una autoridad legal supervisando el proceso. El ambiente se llenó de un peso solemne. Alma respiró hondo y continuó. «No se trata solo de exponer a quienes nos lastimaron. Se trata de restaurar la integridad de esta comunidad y de garantizar que el miedo y la mentira no vuelvan a gobernarnos. Cada uno de ustedes tiene derecho a conocer la verdad y a decidir cómo actuar con ella». Al finalizar, varios miembros se acercaron a agradecerles. Otros lloraron en silencio. Algunos discutían entre ellos. La congregación estaba cambiando, y aunque las heridas no se cerrarían de inmediato, la luz de la verdad comenzaba a abrir camino. De regreso en casa, Alma se recostó en el sillón, agotada pero llena de satisfacción. Sabía que la lucha aún no terminaba. Camila y don Julián no se rendirían, y las repercusiones legales y sociales serían inevitables. Pero por primera vez en semanas, Alma sintió que la libertad y la justicia se estaban imponiendo. Encendió una vela y se arrodilló junto a la mesa, dejando que la luz iluminara su rostro cansado. «Gracias, Señor», susurró, «por sostenernos y darnos fuerza para enfrentar lo imposible. Gracias por guiarnos hacia la verdad y por ayudarnos a mantenernos firmes cuando todo parecía perdido». La llama de la vela danzaba suavemente, reflejando la paz que Alma sentía. La batalla había sido dura, pero el fuego de la verdad se había encendido con fuerza. La fe, la justicia y el espíritu habían marcado la diferencia. Mientras cerraba los ojos, comprendió que lo que había comenzado como miedo, traición y dolor se había transformado en esperanza, valentía y unidad. Cada lágrima derramada, cada oración hecha en secreto, cada decisión valiente, había construido el camino hacia la restauración. La mañana amaneció clara, con un cielo despejado y un sol tímido que se filtraba a través de las cortinas. Alma se levantó temprano, con el corazón agitado y los pensamientos claros. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después, no solo para su familia, sino para toda la congregación. Los días de tensión, de miedo, de traición, habían dado paso a un momento de confrontación final. Cada paso que daba parecía resonar con fuerza en su pecho, recordándole que la verdad ya no podía esconderse. Se preparó con cuidado, vestida con sencillez, pero con la firmeza que solo la convicción podía otorgar. Mateo la acompañó en silencio, consciente de que sus propios miedos tendrían que ser enfrentados también. Tadeo, Valeria y Lucero los esperaban en la sala de la iglesia, cada uno cargando con la expectativa y la responsabilidad de lo que estaba por suceder. Al entrar, la congregación ya se encontraba reunida. El murmullo de voces contenía una mezcla de tensión y curiosidad. La mirada de Camila estaba fija en Alma, y su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y rabia contenida. Don Julián, a su lado, mantenía un semblante rígido, evaluando cada movimiento, intentando mantener su control sobre el lugar. Sin embargo,
Desde el primer instante se notaba que el equilibrio había cambiado. Alma avanzó hasta el frente con pasos firmes. Su voz, al dirigirse a los presentes, no tembló. «Hoy no venimos a acusar por venganza», dijo. «Venimos a mostrar la verdad que por tanto tiempo se ha intentado ocultar. Cada documento, cada registro, cada evidencia que poseemos es prueba de manipulaciones, de presiones y de mentiras que han afectado a esta comunidad y a cada uno de sus miembros». Sacó la memoria USB y los documentos, colocándolos sobre la mesa frente al púlpito. La congregación guardó un silencio absoluto. «No es fácil enfrentar la verdad», continuó. «Requiere valentía, pero también fe. El Espíritu Santo nos acompaña para mostrarnos el camino correcto y darnos fuerza en los momentos difíciles». Valeria se adelantó, con las manos temblorosas y los ojos húmedos. Su voz se elevó con claridad mientras contaba todo lo que había vivido. La presión de Camila, las amenazas, la manipulación de documentos, los secretos que le habían exigido guardar. Cada palabra cargaba con la sinceridad que solo puede surgir de la culpa transformada en arrepentimiento y en deseo de reparación. «No puedo seguir callando», dijo. «Mi silencio permitió que la mentira se fortaleciera. Hoy hablo para que la verdad libere a quienes han sido víctimas de la manipulación y del miedo». El murmullo en la sala se transformó en un silencio expectante. Algunos miembros lloraban, otros asentían con la cabeza, y algunos más permanecían incrédulos, como si no quisieran aceptar lo evidente. Alma permaneció firme, su mirada fija en Camila. «Ya no hay lugar para la mentira», dijo. «Cada acción tiene consecuencias, y esta comunidad merece conocer la verdad completa. Nadie puede esconder lo que se ha hecho a la sombra de la obediencia ciega». Camila intentó intervenir, pero su voz sonó débil ante la fuerza de la evidencia. Don Julián se levantó, con los brazos cruzados, intentando recuperar el control, pero incluso su autoridad comenzó a desmoronarse ante la claridad de lo que Alma y su grupo habían presentado. En ese momento, el oficial Benítez entró discretamente, reforzando la seriedad de la situación. Su presencia fue un recordatorio silencioso de que las acciones de Camila y don Julián no quedarían impunes y que la justicia se abriría paso. Alma respiró hondo. Sabía que aún quedaban desafíos, que las amenazas podían aparecer nuevamente, que la presión externa y los intentos de desacreditar podrían continuar. Sin embargo, la certeza de que la verdad estaba siendo revelada le daba una fuerza indescriptible. Después de presentar todos los documentos y evidencias, Alma se dirigió a la congregación con un mensaje final. La verdad es la base sobre la que podemos construir un futuro sólido. No podemos vivir en la sombra de mentiras y manipulación. Hoy empieza un nuevo camino, uno en el que la transparencia, la justicia y la fe nos guiarán. Los murmullos crecieron y algunos miembros se acercaron para expresar su apoyo. La reacción fue un mosaico de emociones: llanto, alivio, gratitud y la convicción de que la comunidad estaba cambiando. La fuerza de la verdad no solo había desenmascarado a los culpables, sino que había unido a aquellos dispuestos a defender la integridad. Valeria se volvió hacia Alma y le tomó la mano. «Gracias por sostenerme», dijo entre lágrimas. «Sin ti, no habría tenido el valor de enfrentar esto». Alma sonrió, con lágrimas también en sus ojos. «El fuego que Dios ha encendido en ti no se apaga», respondió. «Solo debemos mantenernos firmes y caminar en la luz». Tadeo se acercó, con el rostro serio, pero lleno de orgullo y determinación. «Hemos dado un paso gigantesco», dijo. «Ahora debemos mantenernos unidos y preparados para lo que venga». Mateo se acercó y abrazó a Alma con fuerza. Por primera vez, había un sentimiento de reconciliación y unidad que llenaba el corazón de ambos. La herida de los días anteriores no desaparecía, pero la posibilidad de reconstrucción se sentía más tangible que nunca. Al caer la tarde, la congregación se dispersó lentamente. Alma y su familia permanecieron unos minutos más, observando el templo silencioso. Cada rincón parecía respirar un aire de renovación. La tensión que había pesado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una sensación de justicia y de esperanza. De regreso en casa, Alma se arrodilló junto a la cama, encendiendo una vela y dejando que su luz iluminara su rostro. «Gracias, Espíritu Santo», susurró. «Gracias por guiar mis pasos, por sostenernos en la verdad y por darme fuerza cuando parecía imposible continuar».
Gracias por enseñarnos que la justicia y la fe pueden caminar juntas. Cerró los ojos y sintió una paz profunda. No era la ausencia de problemas, sino la certeza de que la verdad había triunfado y que el camino hacia la restauración estaba abierto. Había enfrentado el miedo, la traición y la manipulación, y había salido firme y fortalecida. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alma recordó cada oración, cada lágrima, cada instante de lucha que la había llevado hasta ese momento. Comprendió que la batalla no era solo contra las personas que habían cometido errores, sino contra los silencios que habían permitido que la mentira se fortaleciera durante años. Mateo se sentó a su lado y tomó su mano. «Lo logramos», dijo suavemente. «No solo por nosotros, sino por todos los que creyeron en la verdad y la justicia». Alma asintió, con lágrimas recorriendo su rostro. «Sí», respondió, «y aún debemos caminar con cuidado, porque la verdad puede atraer oposición. Pero ahora sabemos que no estamos solos». La vela parpadeó suavemente mientras Alma cerraba los ojos. En su corazón había paz, esperanza y la certeza de que lo que habían logrado no podía ser destruido por el miedo ni por la mentira. Cada paso que habían dado hacia la luz era un testimonio de la fuerza que la verdad y la fe pueden brindar, incluso en los momentos más oscuros. En ese instante, comprendió que la lucha había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima y cada momento de incertidumbre habían sido necesarios para llegar a ese punto. La comunidad comenzaba a sanar, las relaciones se reconstruían y la justicia empezaba a imponerse. Alma se recostó finalmente, dejando que el sueño la envolviera, con la seguridad de que el fuego de la verdad, la fe y la justicia seguirían iluminando su camino y el de su familia. La noche había terminado, y con ella, un ciclo de miedo y silencio se cerraba, dejando paso a un amanecer de esperanza, fortaleza y libertad. La batalla por la verdad ha llegado a su clímax. Alma y su familia enfrentaron miedo, traición y manipulación, pero nunca dejaron que el silencio los venciera. La fe, la perseverancia y la valentía triunfaron, mostrando que la justicia siempre encuentra su camino. Si quieres acompañar cada paso de Alma en esta historia de traición, esperanza y restauración, suscríbete, comparte y sigue el canal para vivir cada instante de esta emocionante narrativa.